Me reportan sintonía, a ver si les llega bien el audio con un 5, por favor. Buenas, ¿cómo están todos? Estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo por Luxor TV y hoy quiero hablar pues de muchas cosas que han pasado el fin de semana. Hace 7 días aproximadamente pues la compañía nos dio una gran información que quiero que tratemos de analizarla un poco. Nos hablaron de la blockchain, nos mostraron cómo va a ser todo el proceso. Y puede ser que ustedes tengan algún tipo de interrogante o quieran saber algo acerca de cómo va a ser todo el proceso de la compañía en relación al lanzamiento pues, de nuestra moneda al mercado público. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto, pues escríbenos y les responderé en vivo y en directo. Gracias a todos por la sintonía. Tenemos aquí Ubaldo desde Colombia conectado. Manuel también, que manda un fuerte abrazo. Nos dice también que está el audio claro y se escucha todo muy bien. Tenemos a Jairo. Tenemos a Anel también por acá. Saludos, Anel. Vamos a soltar información poderosa hoy. Y sobre todo, que yo quiero que ustedes me digan qué piensan de todo esto que han escuchado. Ayer lanzamos un video traducido exclusivamente hablando de la blockchain, lo que el equipo IT nos habla acerca de la blockchain. Y me gustaría pues que me dieran sus comentarios. Si no lo han visto, vale la pena que lo vean las veces que sea necesario. Por eso hicimos la traducción acá, para que puedan ir paso a paso. El video dura como unos 37 minutos, pero ahí dan toda la información. Y de ese tema en particular quiero que conversemos y que ustedes nos hagan preguntas acerca de la blockchain, acerca de salir a público en 12 meses, también sobre la DealChaker, porque a la DealChaker le han hecho una gran cantidad de cambios que vamos a ver pronto, donde los comerciantes van a poder monetizar los juan que reciban, imagínense ustedes. Y la red de comercio que se va a armar, producto de registrar comercio debajo de tu posición, te van a permitir ganar un porcentaje por todas las ventas que haga ese comercio a través de los cupones. Y te va a subir en cash la comisión. Entonces, ese dinero te va a llegar a tu wallet cash, la cual está conectado a la red Bitcoin. Y puedes sacar pues todo ese cash que te entra ahí a esa wallet, a una wallet externa que tú tengas, para monetizar pues ese dinero producto de gestionar comercios y de hacer la red comercial, básicamente. No estoy hablando de la red de socios, sino la red comercial que, pues ahora con este incentivo va a motivar a muchas personas que registren sus propios comercios también y a su vez registren el de otros amigos o personas que quieran entrar en esta plataforma de publicidad. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Una pregunta aquí de Ángel, dice: buenas tardes, a mí me gustaría saber qué tan cierto es que si va a haber exchange. La verdad, señor, sí va a haber un exchange, pero te explico cuál es el proceso, porque yo estuve analizando esto con otros ingenieros en sistemas y en blockchain, y ellos me dicen: Eric, una vez que la moneda salga a pública, va a estar listada ya como una moneda oficial con toda su tecnología blockchain que se va a poder ver, que se va a poder visualizar. Y una vez que ustedes entren a un exchange, ustedes lo que le va a pasar es lo siguiente: la moneda de ustedes se va a subir un poquito de precio, del precio con el que están entrando, y después la moneda va a caer. Yo digo, oye, pero ¿cómo es así? Se puede ir a $1 o a 1 centavo. Me dice, oye, pero ¿cómo es posible? Si la moneda está costando 42 euros, ¿cómo es que mi moneda se va a ir a 1 centavo? Eric, cualquier cosa puede pasar.
Así como se sube la moneda, cuando entra en los primeros días, la moneda va a bajar, va a bajar, va a bajar hasta tocar fondo. Una vez que toque fondo, ojalá llegue a tocar fondo a los $2 o $3, no sea menos de eso. Entonces se va a estabilizar y va a empezar el sub y baja. Y ahí va a quedar ya más o menos un precio establecido, que tengamos la suerte que sea de $1 a $3 o a $4. O que imagínense que el precio se mantuviera. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer la compañía para que el valor que tiene WAN al día de hoy, que es de 42.50 euros, no caiga? Si lanzan el exchange ya y nos pegamos a Binance o a cualquier otro exchange, la moneda se va a ir al piso. Entonces, claro, aquellos que hicieron muchas, pero muchas monedas, aunque la moneda se vaya al piso, todavía van a tener una rentabilidad y poder sacar el beneficio de eso. Pero la compañía fue clara y tocaron por encimita. Ellos van a desarrollar el OneForex, ¿ok? Y esto viene pronto, en 6 meses. Y van a desarrollar el One Exchange, su exchange propio. Y cuando ellos dicen esto, yo me quedo pensando, si lanzan su propio exchange, que es como un banco de criptomonedas, es lo mejor que nos puede pasar como proyecto. Porque hablando con este ingeniero de sistemas, me decía, Eric, cuando una criptomoneda sale al mercado público, se conecta a la red pública, tiene que buscar un exchange para poder darle sentido y orientación a esa tecnología y que la gente la conozca. Entonces, por lo menos, si vas a entrar a Binance y tú tienes, el proyecto usted tiene 250.000 millones de monedas, de los cuales 113.000 millones son de la comunidad, porque la han minado, porque la han podido adquirir. Entonces la compañía tiene que negociar con ese exchange y el exchange mínimo le va a decir, me vas a dar 50.000 millones de esas monedas para mí, gratis, son mías, si quieres entrar en mi exchange. Y de esa cantidad de monedas yo me voy a quedar para mí con 15.000 millones, para yo hacer lo que yo quiera con ella. Y yo decía, pero ¿cómo esto es posible? Bueno, yo soy los dueños de ese banquito y ellos deciden qué moneda entra. Y la moneda que entra tiene que bajarse el tren. Entonces, ¿qué pasa? La moneda sale lista en Binance, por decir un ejemplo, que es hipotético. Y todo el mundo dice, vamos a Binance, vamos a cambiar. Pero cuando tú vas a entrar a poner tus órdenes, pues está saturado, las órdenes no entran. Entonces, claro, porque el exchange está liquidando esas monedas y la está vendiendo con la comunidad de ese exchange. Entonces, nuestra comunidad que quiere entrar para liquidar, pues se le hace muy difícil, o se le complica, o te ponen muchas trabas, o el proceso se hace un poco lento, vas a liquidar y ahora mismo el exchange no está habilitado. Pueden salir tantas cosas, como también que te permita liquidar unas cuantas, y el precio va a empezar a caer. Y cuando tú menos acuerdas, el proyecto queda a 0.50, 0.25 centavos de euro. Entonces, ese es el riesgo de ir a un exchange fuera. Yo, como lo veo, lo ideal sería hacer nuestro propio exchange, crear nuestro propio exchange y agarrar de ejemplo a Binance, porque Binance creó su exchange y después posteriormente creó su moneda. Y la moneda de Binance está muy valorada en el mercado del día de hoy, pero cuando salió también no era que costaba mucho dinero, estaba iniciando, ¿no? Entonces el proceso es ese. Una vez que vayamos a público, vendrá el exchange, porque el exchange tiene que venir y lo va a desarrollar la compañía, ya nos lo dijeron. Y esa es la ruta, la mejor ruta que puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasa? La compañía desarrolla el exchange. Y aquí respondiendo a la pregunta a Ángel, ¿no? Que si la verdad, pues vamos a tener o no un exchange. Sí, vamos a tenerlo, Ángel. Mira, desde que la compañía se montó sobre el protocolo de Ethereum, ya tienen que salir al mercado. Ellos no pueden aguantar más ese protocolo. Le ponen un tiempo para poder lanzar al mercado. O sea, una vez que tú entras al protocolo de Ethereum, hay un tiempo, tú no te puedes quedar 5 años más ahí, porque entonces la comunidad de Ethereum va a decir, oye, entonces tú agarraste este código fuente, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cuándo vas a salir? Vamos, circula, saque eso. Cuando la compañía ha hecho ese salto, es porque ya nada más queda un solo camino, salir a público, no queda de otro. Y bien claro lo dijo el CEO, que en 12 meses salimos a público. Esto no quiere decir que cuando salgamos a público vamos a salir de una vez al exchange. ¿Ok? Tengan claro esto.
Porque muchos proyectos los hacen en 2 meses, a los 3 meses ya están públicos. O sea, ya tienen la distribución de toda su blockchain públicamente. Eso es una historia. ¿Ok? De ir a un exchange, pues ya es un desarrollo que tiene que hacer la plataforma. Pero ya nuestra moneda es pública. Y tú tienes tu wallet llena de esas monedas. Y tú puedes circularlas y moverlas. Porque ya no te pueden decir que esa moneda es de aire. Ya está amarrada a un protocolo. Y tiene su token, que es el token ERC20. Y es el token que utilizan muchas criptomonedas. Entonces lo ideal sería que la compañía desarrollara durante este año y nos dé la sorpresa, pues, para el año que viene, de que ya tenemos nuestro One Exchange. Y como les decía, lo mejor que nos puede pasar, porque en el One Exchange entonces nosotros ponemos las reglas del juego. Ah, Shiba Inu, ¿tú quieres entrar a nuestro exchange para intercambiar tus monedas con One? Está bien, venga a esa comunidad. Y va a suceder lo mismo. Aquí te pedimos mínimo que tú nos des X cantidad de monedas. Ah, Bitcoin, no hay problema con Bitcoin porque la compañía tiene mucho Bitcoin. Ah, que Ethereum, tampoco, no hay problema con eso. Ethereum quiere entrar, nosotros somos partner tuyo. Bájese el tren, pues, entra aquí con una cantidad X de Ethereum. Y así se va consolidando nuestra plataforma y creamos un ecosistema completo con nuestra propia exchange tipo Binance. Piensen en Binance. Miren que Binance tiene ahora un departamento de educación donde está educando a su comunidad. Piensen en Binance, en ese prototipo de negocio lo podemos hacer nosotros con One Ecosystem y con nuestro One Exchange, que estará integrado con el Forex metido ahí mismo, ¿no? O el Forex puede estar en otra aplicación, pero todo va a estar interconectado. Bien lo dijeron al final del video porque preguntaron que si el One Forex iba a estar desconectado con una propia blockchain aparte, fuera del protocolo de Ethereum, y el equipo te dijo no, todo va a estar integrado en el mismo módulo. Miren, ¿qué significa esto? Para que estén muy claros, para que entiendan básicamente lo que es el protocolo de Ethereum. Es un sistema operativo. Es como decir Android, sistema iOS de Apple, o el sistema operativo Windows 11, que ahora está disponible, o el sistema Unix. Ese es el sistema operativo. Con ese sistema operativo puedes crear una máquina virtual tuya propia y generar aplicaciones. Pero estás montado sobre el sistema operativo. El sistema operativo desarrolla todo un software que le da utilidad a una comunidad X. Eso es lo que es Ethereum. Es un software que le da soporte a varias aplicaciones tecnológicas que se han desarrollado, en este caso con la orientación hacia lo que es blockchain. Entonces nosotros tenemos ese código abierto y nosotros estamos desarrollando nuestra propia blockchain. Los nodos y todo eso es creación de nosotros. O sea, todo lo que se desarrolle allí va a ser una creación original propia de One Ecosystem. No es que estamos copiando el blockchain de otro y pegándolo, no. Ellos lo están desarrollando de cero y están armando todo según las necesidades de nuestro ecosistema, porque nuestro ecosistema trabaja con DealShaker y ustedes saben que DealShaker trabaja con unos cupones. Quiero decirte ya en este momento que la DealShaker está montada sobre el protocolo de Ethereum. O sea, es la primera tienda online que está montada sobre blockchain. Todas las transacciones que se hagan allí están montadas sobre el blockchain, dirigidas sobre el blockchain. Se hace un contrato inteligente con cada creación de oferta. Se hace un contrato inteligente que el sistema tiene que validar contra el que compra y el que recibe las monedas y el que recibe el producto. De esa manera es que está consensado. Así que imagínense ustedes cómo estamos en este momento. Ahora bien, como les dije, el ir a público no quiere decir que la moneda se va a poder intercambiar con otras de una vez. Tienen que entender eso. Porque el ir a público quiere decir que ya anunciamos públicamente que la moneda es real. Y está dentro de la red o sea, ya la moneda en sí es real. O sea, nosotros estamos dentro del protocolo de Ethereum, pero no se ha abierto. Estamos, como quien dice, privados en este momento. Entonces ellos tienen que lanzar eso en 12 meses y que sea abierto. La pregunta es ¿por qué en 12 meses y por qué no ya? Déjenme ver aquí mientras leo otros comentarios, otras preguntas, a ver. Me gustaría saber mucho sobre la DealShaker. Bueno, ahí vamos a tocar ese tema, Manuel, sobre la DealShaker. Vamos a ver por acá. Dice...
Luis Pérez saludando. Saludos, Luis, ahí donde estés. Félix, saludos. Dice que no ha podido recuperar las monedas de Félix. También vamos a hablar acerca de eso. Pregunta que si va a salir en el CoinMarketCap, dice Anel. El CoinMarketCap es de Binance. ¿Tú sabes cuántas monedas son públicas que no están en el CoinMarketCap? Hay muchas. Hay muchas que no van a estar listadas. Pero hay otros lugares donde puede estar listada y saldrá. Quizá CoinMarketCap no se atreva a listarla porque, imagínense, si nosotros salimos con 250 mil millones de monedas al precio que nosotros tenemos por moneda, quedamos de primero en la lista del CoinMarketCap. No han pensado en eso. Nos pasamos a Bitcoin. Porque si tú sumas esa cantidad de monedas, 250 mil millones, por el valor que sería aproximadamente $50, y no quiero que sepas que ese valor no es que vamos a salir. Yo estoy mi vaticinio es de 80 euros a 100 euros por moneda, porque en el próximo grado de dificultad nos podemos ir a un grado de dificultad de 600 o de 800. Si nos vamos a 600, como ustedes saben, va a ser de 60 euros por moneda. Pero todavía queda todo un año. Ellos pueden en un año hacer que esa moneda al final de año esté en 100 o 150, porque la red no va a parar. Con esto que han dicho, hay más credibilidad en el proyecto. Entonces la red no va a parar. Las personas que están haciendo red y que se dedican a eso de forma profesional van a continuar ejerciendo la red, haciéndola, porque ahora hay bases sólidas sobre dónde estamos montados en este momento. Vamos a ver qué dice acá. Así que, Anel, yo pienso que de momento puede ser que no se liste en el CoinMarketCap. Te estoy especulando desde mi propio punto de vista. Quizá el CoinMarketCap diga, guaya, salió OneCoin por siempre, y como pifia lo quiera listar. No sabemos eso todavía. Eso lo tendremos que ver cuando ya sea pública la moneda. Y cuando ya esté pública, pues créame que eso va a crear un tráfico enorme a toda la cadena de bloques de Ethereum y a toda la cadena de bloques conectadas en el mundo. Porque quiero que sepan que lo que viene con Ethereum, con ese protocolo, es una locura positiva. Por eso la compañía no puede salir ya, porque ahora mismo ellos están con la prueba de autoridad, que es el sistema que están utilizando, porque Ethereum tiene prueba de autoridad, prueba de trabajo y Proof of Stake, prueba de participación. Entonces, esos tres protocolos que utilizan para validar las transacciones, la compañía tiene ahora la prueba de autoridad, que básicamente es lo que es una red privada, ¿no? Pero cuando vaya pública, ellos tienen que ir a prueba de participación o Proof of Stake. Pero la cadena de bloques de Ethereum ahora mismo no está hecha para Proof of Stake, sino para prueba de trabajo. Por eso es que no podemos salir a público. Si no, ya hubiéramos salido. Porque cuando entremos al público se requiere que las transacciones mínimo sean de 46,000 transacciones por segundo. Y la red del protocolo de Ethereum versión 2 promete que va a arrancar con una velocidad más o menos como esa. Y que a medida que vaya evolucionando la red, en el 2023, pues podrán llegar a las 100,000 transacciones por segundo y quizás un poco más. Entonces, eso es lo que se está persiguiendo. Ahora mismo, salir crearía un cuello de botella con las transacciones y los costos de gas serían enormes. Entonces tú vas a mandar 100 WAN a un exchange y te van a cobrar, imagínate tú, si por cada WAN te cobran 1 euro, si entramos al gas, que cuando entremos a la red pública, el gas lo tenemos que pagar con Ethereum. ¿Oíste? Tenemos que pagárselo a la plataforma de Ethereum porque no queda de otra. Ellos son los dueños del sistema ese y hay que pagar. Entonces, cada vez que tú muevas un WAN a un exchange, primero, por decir hasta el mismo exchange propio puede ser, pues ahí nos va a costar. Porque eso es así. Todo el que maneja criptomonedas sabe que el protocolo de Ethereum es costoso. La red de Ethereum es muy costosa y muchos otros están utilizando otras redes que están comenzando. Pero quiero decirte que Ethereum es la más poderosa de todas estas redes con CEOs.
porque no puedo hablar de la red madre, que es la red blockchain, porque eso es otra historia. Ese es otro universo, y sobre ese universo se creó Ethereum, que es un universo paralelo, similar al universo de Bitcoin, pero Bitcoin va, por decirlo así, con un canal privilegiado, porque todos los demás proyectos están montados sobre Ethereum y otros han creado su propio blockchain, y la mayoría de esos proyectos tienen cabeza, tienen un ser humano detrás del proyecto. Sobre Bitcoin, pues todavía no tenemos un ser humano detrás del proyecto, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, no se sabe quién es ese personaje. Y lo importante no es saberlo, es vital que Bitcoin sea así. Es vital que Bitcoin no tenga cabeza, es vital que Bitcoin sea como un software libre, bajado del cielo o del espacio, como tú quieras interpretarlo, pero que está aquí en la humanidad y que esa tecnología es libre, abierta y que no la van a poder nunca, como te digo, controlar. ¿Okay? Va a estar siempre libre. En cambio, las otras tecnologías, todas van a tener que ser reguladas. No, que Bitcoin yo lo voy a regular. Y bueno, sí, lo puedes regular. Puedes crear un sistema donde la wallet que se use tiene que estar regulada. Y si hay monedas Bitcoin, tienes que pasar al sistema de cajilla nacional de impuestos de cada país. Y eso lo puedes hacer, como hizo El Salvador con su Chivo Wallet. Todas las transacciones que se registran, ellos pueden cobrar un fee de comisión. Pero creo que el presidente no está en esa línea, no quiere hacer eso. Quiere mantener el concepto inmaculado de que Bitcoin es una moneda libre para el pueblo y para las masas. Ok, vamos a ver aquí qué otras preguntas hay. No sé si me quedó algo en el tintero. Dice Ángel, que caiga la moneda es lo de menos. Lo que importa es que esté en el exchange. Sí, Ángel, yo estoy de acuerdo contigo. Lo importante es que tenga un exchange. Ok, vamos a poner el caso hipotético que en 6 meses sale el exchange y la moneda se va a 1 centavo. ¿A ti te gustaría eso? Si la compañía desarrolla un proyecto, porque lo metimos en Binance, porque la compañía desarrolla un proyecto y crea su propio exchange y logra con su comunidad que se mantenga la moneda a los 100 euros que pueda salir y que de repente se va a 80 o 60, pero tú puedes cambiar. ¿Prefieres eso o que se vaya a Binance y que te cueste 1 centavo? ¿Ah? Entonces esperar que en Binance algún día, dentro de 5 años, la moneda llegue al precio que tenemos hoy. No creo que 5 años, pero ponle que 3 años, pues, le tome llegar a los precios de 60, 70 dólares. Son 3 años que vas a perder, entrando ya al exchange, porque se fue a 1 centavo. ¿Quieres eso? O ir en el 2023 a un exchange privado controlado por la compañía, donde ya puedes hacer cambio de tus monedas. Quizás no todas, pero una porción que ellos decían cuánto para que no se caiga la moneda. Porque te pueden decir, bueno, puedes usar, hipotéticamente, porque ya lo están haciendo, 200 de gas, que viene a representar 200 monedas mensuales. 200 monedas representan $10,000 por cuenta. Si la compañía mantiene ese tópico y dice, eso es lo único que van a poder consumir, y yo creo que le hicimos. Y mantenemos el precio, la hicimos. Esa es la idea. Entonces, aquel que tiene 20 cuentas, bueno, se tendrá un caudal enorme. Aquel que tiene una sola cuenta, pues bueno, nada más podrá sacar el 10%, que serían 200 monedas, que si sale al mercado y se fue a 35, bueno, multiplica 200 por 35 y eso es lo que es. De repente el otro mes subió, se fue a 40 y pico, bueno, bendición, mejor. Y si a final de 2023 logramos que la moneda se fuera a 50, 60, porque Bitcoin se fue a 100,000, pues mejor, porque también cuando Bitcoin suba, también nos va a arrastrar a nosotros para arriba. Y si baja, también nos vamos nosotros. Eso es lo que necesito que entiendas. ¿Ok? Y va a ser muy interesante porque una vez que seamos públicos, todo el patrón de juego que tú conoces del ecosistema va a cambiar de una manera muy interesante. Muy interesante. Por eso este año es un año de aprendizaje, este es un año donde tenemos que registrar los comercios para que los comercios comiencen a utilizar la moneda. Van a habilitar un módulo que va a tener un costo anual, pero eso lo lanzan en enero del año que viene, cuando la moneda sea pública, donde el comercio va a tener que pagar su fee anual por estar dentro de la plataforma con los mismos WAN. Porque el e-commerce tiene un costo, pues un costo que ahí lo veo en la plataforma, que él tiene ese módulo, que es un módulo de advertising, le llamo un módulo de publicidad, donde tú vas a poder meter una cantidad de anuncios mensuales. Creo que el mínimo son 5 anuncios y muy económico porque tiene un costo anual muy bajo. Pero la plataforma va con esa línea, porque acuérdense que
no solo los que estamos dentro del ecosistema One vamos a utilizar DealChecker. Este DealChecker está diseñado para que lo use todo el mundo que tenga criptomonedas, no solo One. Ahora ellos pueden listar, además de Bitcoin y Ethereum, pueden listar otros proyectos que les va a ser muy interesante decir, wow, yo puedo ir con Chinaino, por decir un nombre, ¿no? Meter mi comunidad a DealChecker. Dije, sí, vamos a aceptar tu moneda, trae toda tu comunidad. Y toda esa gente comienza a meter ofertas porque van a poder meter su oferta toda en esa moneda o en otras monedas. Ya me agarran la idea por hacia dónde está proyectando la compañía. Está proyectando algo gigantesco, un e-commerce gigantesco, porque recuerden que es el único e-commerce en este momento que está montado sobre el protocolo de Ethereum y que ha generado esta característica en particular. Todavía los e-commerce no lo han hecho. Todos utilizan otra tecnología, pero no están en blockchain. Piensa en la siguiente pantalla que te voy a mostrar para que puedas entender más o menos hacia dónde va DealChecker. ¿Ok? Porque DealChecker es un gigantesco proyecto. Vamos por aquí para que ustedes vean esto. Ya quizás lo han escuchado anteriormente, pero yo quiero que vean este portal web que para mí pues nos da más o menos la ruta de lo que puede ser DealChecker como fenómeno tecnológico. Voy a mostrarle la página web. Déjenme ver si el audio sale. Ok, espera un momentito que no salió como yo quería. Así está, aquí está. Espera un momentito. Déjenme mostrarle aquí, déjenme un segundito. Hacemos la transición. Ok, ahí está. Esto se llama OpenSea. ¿Y qué es OpenSea? Esto es un proyecto que se ha ido desarrollando hace ya varios años atrás. Nosotros ya vamos a cumplir 5. Quizás OpenSea ya pueda tener quizás los 2,5, 3. Pero este proyecto de NFTs, que son los Non-Fungible Token, que lo utiliza el protocolo de Ethereum. Esta página web, imagínense, está diseñada para los artistas. Los artistas pueden subir sus obras de artes a este sitio web. ¿Y qué pueden lograr con eso? Pues que las personas conozcan su talento y sobre todo que las personas puedan comprar sus obras de arte. Y un token no fungible, ¿qué nos dice? Un token no fungible es un contrato inteligente que no se puede modificar ni duplicar y no se puede plagiar y no se puede... Es como un certificado de autenticidad real que tiene la media que le han pegado a ese contrato, ya sea video, música, ya sea obras de arte, software, todo lo que es contenido va pegado a ese contrato indirecto y el dueño de este token no fungible. Y eso tiene un valor. Entonces, esto ha nacido y se ha hecho muy popular y han salido otras plataformas haciéndolo similar. ¿A dónde voy con eso? Todavía quizás no tenga un valor, a pesar de que la gente compra con Ethereum, pero la gente compra cuadros que valen 100, 200, 300 Ethereum, imagínense ustedes. Y están vendiendo. Entonces es un proyecto, como hablé con una persona que se dedica al arte, que el valor del arte es especulativo. O sea, cualquiera le pone el precio que quiere a esa obra de arte y el que la quiere pagar que la compre a ese precio porque ese es el precio que la voy a vender. Entonces esto es lo que está pasando en OpenSea. Y eso está montado sobre el protocolo de Ethereum. Que hay otros protocolos que se han metido ahora en OpenSea, sí, pero el principal es Ethereum, porque Ethereum tiene los tokens no fungibles. Entonces imagínense ustedes dónde estamos montados nosotros, porque hasta en la DealChecker, si ellos quieren habilitar los NFT, lo pueden hacer. Pueden activar un módulo dentro de DealChecker para vender propiedades de artes con esta tecnología. Eso no me extraña que lo haga en un futuro. Sería excelente. Entonces vayamos a DealChecker un momentito, porque aquí tengo mucha información que darles a ustedes y quiero transmitirla porque si no lo hago me explota la cabeza de todo lo que han dicho en el sistema. Yo quiero que ustedes también participen conmigo y me pregunten. Por eso ir al exchange es la solución económica para muchos, pero hay que ir con estrategias, porque si nos vamos hacia lo loco, como hacen muchos proyectos, ya estamos en el exchange ya para que crean de que somos una moneda de verdad. Bueno,
mucha gente va a perder el dinero porque la gente es impaciente. La gente tiene 50,000 won y se fue al exchange y saben que lo pueden vender cada won en $50, pero como el sistema no le deja y se fue a $1, los van a liquidar. Así es. Y perdieron toda la oportunidad de almacenar una riqueza a futuro para su familia en vez de esperar y tener paciencia. Entonces tienes 50,000 won, no los quemes todos. Saca lo que puedas de una parte para que veas que funciona. Y déjate algo. Déjate lo más que puedas. Porque no vas a volver a conseguir esas monedas como te lo hiciste. Aprovecha. Y deja algo. O puedes hacer como los que han estudiado educación financiera. Bueno, de eso toco un 10%, un 15% y lo demás lo dejo en staking. Porque esa es otra herramienta que la compañía puede hacer, el staking. Y el staking es como un plazo fijo, es como el coin safe que tenía la plataforma antes. Todos aquellos que vieron el video de CoinSafe y lograron activar su CoinSafe, quiero decirte que sacaron un beneficio como nunca jamás habían sacado en la plataforma de One Ecosystem. Yo lancé el video tarde, lo lancé casi las primeras semanas de noviembre. Y yo metí todas mis cuentas en CoinSafe porque entendí para dónde iba esto. Y dije, bueno, tú sabes que en 6 meses yo no voy a mover esa moneda, así que yo voy a darle ahí que me dé el 1% para poder sacarle un beneficio. Otros me decían, no, que no está funcionando el CoinSafe, que mira que esto y que el otro. Yo lo voy a hacer. Al fin y al cabo no pierdo nada. Ellos mejoraron mucho eso, porque automáticamente, como ves en el video, pues en el tutorial que hice sobre eso, tú puedes activar y desactivar el CoinSafe. Hoy día el CoinSafe no existe. Hoy día el CoinSafe, la plataforma, lo eliminó. Lo quitó de raíz y mandó a sacar una nota diciendo que lamentaba mucho, pero que ya no iba a haber más CoinSafe. Y mis monedas no se perdieron. Al contrario, el que puso su moneda en CoinSafe, así se haya entrado en diciembre, noviembre o meses posteriores, la compañía le dio el 1% a todas las personas que metieron su moneda en CoinSafe. Así haya estado una semana. En el caso mío, pues yo estuve nada más que no creo que ni el mes. Y cuando yo veo el retorno de las monedas que entraron, yo me quedé que wow. Y por eso yo hice un blog de noticias que decía wow, el que le metieron un gol a One Ecosystem, aquel que metió sus monedas en CoinSafe. Porque imagínate una persona que tenga un Power Pack y metió 1 millón de monedas. Al 1% son 10,000 monedas. Que se hizo de la nada. Ahora no lo ves, pero cuando salga el exchange y puedes liquidar y dices, wow, ese CoinSafe me dio una ganancia brutal. Claro. Y no tuviste que esperar 6 meses. Fue el tiempo que lo tenías que poner cuando yo lancé el video. Ahora la compañía lo quitó, le regresó todas las monedas y ya todas las monedas que están en el CoinSafe ya a este día o durante este mes ya deben estar dentro de tu free coin como parte de tu patrimonio. Y ahí quedarán. Ya la compañía eliminó eso, como les dije. ¿Y por qué? Porque, bueno, vamos a público, la moneda va a un exchange ya futuro, que ya nos dirán cuándo va a ser, pero ya la moneda con su blockchain va a salir a público. Y el protocolo de Ethereum tiene lo que es el staking, vuelvo y repito, que tú puedes consignar una cantidad de monedas para que te den un interés por tenerlas ahí sin hacer nada con ellas. Eso es lo que va a salvar la compañía, como yo pienso, ¿no? Pero esto no quiere decir que la compañía lo vaya a hacer. Lo que puede salvar a la compañía para que la moneda se vaya a cero, no vas a poder evitar que aquel que tenga sus moneditas, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000 o 30,000 o 100,000, las quiera fusilar. Eso, ellos saben que eso va a pasar y eso va a hacer que la moneda caiga. Pero está un grupo de personas que han comprado Power Pack y que tienen millones de monedas. Entonces, si esas ballenas en One deciden fumigar todo, ahí sí va a haber un problema. Entonces, la única forma que yo veo para que esas ballenas no fumiguen su capital es lo que hace las personas que tienen mucho dinero en el mundo actual con los bancos. Meten el dinero a un plazo fijo y el banco le da un interés anual o por 5 años, el periodo que pacten. Y esto va a ser una opción muy interesante que puede hacer la compañía utilizando ese sistema con la cadena de bloques del blockchain, donde
mensualmente te podrá pagar los intereses producto de tener la moneda ahí sin moverla. Entonces imagínate, una persona que tiene 7, 8 millones de won y lo deja ahí en staking, pues vive entonces de lo que le da el interés que le da esa moneda. Entonces ese interés que le da, ese sí lo puede fumigar. Y de esa manera pueden hacer que el precio no caiga. Por eso es que Bitcoin al día de hoy mantiene su precio, porque todas las ballenas que tienen Bitcoin no queman la moneda, la guardan. Si todas esas ballenas salieran a quemar, la moneda se va a $20, el valor de Bitcoin. Pero no lo están haciendo. Muchos de ellos están comprando y están almacenando porque conocen el fenómeno que hay detrás de la moneda madre. 21 millones, no hay para todo el mundo, tendrá un valor en 5 años quizá, no sé, puede llegar al millón. Eso puede pasar. Ahora piensa un poquito. Estamos pegados a la red pública, donde están muchas monedas, y Bitcoin se va al millón en 5 años. ¿Cuál tú crees que podría ser el valor de won si Bitcoin se va a un millón? Piensa en eso. Y 5 años está a la vuelta de la esquina. Y ya estamos públicos. Y ya estamos en exchange. Y tú te fumigaste todas tus monedas. En 5 años, si Bitcoin se va al millón de dólares y won puede rayar los 500 o 800 dólares cada moneda, imagínate tú. Y si tú tienes un milloncito, imagínate tú, no quiero decirte mucho porque te puede dar un faracho ahora mismo y no vas a disfrutar la fortuna que te viene. Porque eso es lo que está pasando, chicos. Usted tiene que pensar lo que va a pasar en los próximos meses. El estilo de vida de muchas personas que están en esta sala de chat va a cambiar para siempre. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque van a nacer y van a salir nuevos multimillonarios. Personas que confiaron en X proyecto, y no solamente hablo del proyecto One, y el proyecto la votó. Entonces, pues, ahora eres millonario. Imagínense Ethereum. Ethereum está... ¿Cuánto está Ethereum ahora mismo? Veamos aquí el valor. La última vez que lo vi estaba como en los $3,000. Y Ethereum, yo me acuerdo que no costaba nada. Costaba 25, $30 hace muchos años, cuando salió. Y por mucho tiempo tuvo ese valor. Y se disparó la moneda. Y eso que Ethereum no tiene una cantidad de monedas límites, como Bitcoin. Ethereum es, diríamos, una moneda inflacionaria, porque constantemente está imprimiendo más token. Pero eso está cambiando, porque a partir de agosto del año pasado, la compañía decidió quemar los tokens de Ethereum. Y lo que está sucediendo, bueno, en este caso serían la moneda Ether, porque toda criptomoneda que tenga blockchain, una cadena de blockchain propia creada por ellos, se llama criptomoneda. Eso deben entenderlo. Un token son las monedas que utilizan el protocolo, en este caso de Ethereum. Todas las monedas que utilizan el software de Ethereum para crear sus proyectos se llaman token. Pero la compañía que crea su propia blockchain y monta su moneda, a esa se le llama criptomoneda. Esa es la diferencia entre criptomoneda y token. Entonces, cuando te hablan de una criptomoneda, ya tú estás viendo que esa criptomoneda tiene su propia cadena de bloques desarrollada por ellos mismos. Y de esas hay muchas en la actualidad que también están ofreciendo los servicios. Vayamos al tema. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí en el tintero. Me preguntan ¿qué sabe de la One App? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la One App está disponible para Android. ¿Y cómo funciona la aplicación de One App? Funciona con un código fuente de usuario. Tú estás comprando y pagando a la compañía, creo que son 2,49 euros, por el derecho a usar por un año o indefinidamente, hasta donde tengo entendido, el código fuente para usarlo ya sea en Android o si tienes un dispositivo iOS, en iOS. ¿Qué pasa? En Android, hasta donde tengo entendido, está disponible, porque yo soy usuario de Apple. Como usuario de Apple, yo sé que todavía no está disponible porque Apple en eso de crear billeteras y wallets de criptomonedas, pues tiene un protocolo y un proceso que hace que se demore, pues no es tan rápido aprobar la aplicación. Entonces eso está en un proceso de probarla. Y todo es por una cuestión de la regalía que cobra Apple para descargar la aplicación. Como la compañía está cobrando $2,49,
pues quiere que esa plata le quede a ellos por el desarrollo de la tecnología. Pero si lo vas a meter en el ecosistema de Apple, tú tienes que meterlo a través de la wallet de ellos y la compañía se va a quedar con un 30% de la ganancia y el otro pues sería de la compañía de One Ecosystem. Entonces creo que están buscando la forma como no pasar por allí, por ese filtro, pero va a ser inevitable. Si ellos quieren lanzar la apps, van a tener que pasar por el filtro y para pasar por el filtro pues tienen que ser aprobados por Apple, verificados, confirmar que todo está bien, tienen que tener una cuenta donde el dinero se va a mandar para ellos poder cobrar. O sea, es un proceso un poquito complicado en ese aspecto, ¿no? Que con Android, porque Android ellos pues descargan la aplicación gratis y cobran por acá y validan. Con Apple pues la parte técnica de cómo descargar la aplicación gratis para validar una vez que pagaste es ahí donde no cuadra. Entonces no te extrañes que eso salga en cualquier momento. Eso es una cuestión técnica que ellos están viendo cómo resuelven. Pero si tienes Android lo puedes descargar. Tienes que probar y me tienes que decir si te funciona porque yo acá no tengo cómo validar eso. Compré un teléfono para probarlo y sí funcionaba. Vamos a ver acá qué otra pregunta. Saludos Luis Pérez desde Medellín, Colombia, está conectado. Uweimar también, saludos. ¿Cuándo sube el valor de la moneda? El valor de la moneda va a subir. Déjame mostrarte aquí para que veas cuándo va a subir y acercarme al sistema para que puedan verificar ustedes esto. Ok, el valor de la moneda va a subir cuando la dificultad del barómetro que están viendo aquí gire y llegue al 100%. Ahora mismo el barómetro está al 4% y el grado de dificultad cuando está al 4%, ¿qué quiere decir? Que nos falta un 96% para que se cumpla, y una vez que se cumple, entonces ese valor de dificultad puede subir un 50%, un 60% o un 100%. Porque yo les digo que la moneda se puede ir a 100 euros. O quizás, viéndolo bien, quizás no se vaya a tanto porque todavía le va a quedar a la compañía 2 periodos para minar. Pero va a llegar un momento donde la oferta de los paquetes educativos se va a acabar. La gente no quiere creer estas cosas, pero eso va a pasar. Va a llegar un momento donde tú vas a comprar un paquete educativo y vas a pagar solamente por la educación, más no va a tener ni un token promocional. Los tokens promocionales se acabaron, mi amigo. No sé cómo vendrán otra vez. Tendrás que pagarlo entonces todos con criptomoneda ya cash, ¿no? Porque esa promoción va a llegar a un punto en que se va a acabar. O sea, la compañía logró su cometido. ¿Y cuál es el cometido? Que la mitad de sus monedas, de todo lo que ellos lanzaron como monedas One, que la cifra es alta, 250 mil millones de monedas, la mitad estuviera en la comunidad. Y para que un proyecto haga eso, mi amigo, tienes que mulear y tienes que vender, tienes que estar en publicidad, tienes que meterle la mano duro y eso te puede coger hasta 10, 15 años para crear una comunidad tan grande que tenga por lo menos el 50% de tus monedas. Y la compañía lo hizo. Le cogió 8 años, pero lo hizo. Ahora mismo las monedas One están bien repartidas y no es que están todas en América nada más. Están en Europa, están en toda Asia, África y completamente en todas partes del mundo hay One. La vez pasada me estaba escribiendo un tipo de Haití. Imagínense. No, que tengo mi moneda, que quiero usarla. Preguntándome cosas. Y yo de Haití, chuzo. Hay países que yo ni pensaba que no la iban a tener y la tienen. Imagínense, 190 países con monedas One. Así sea un solo ser humano que la tenga, alguien las tiene ahí. Pero como esto es red, y ustedes saben que la red se multiplica, pues yo no creo que una sola persona en un país solo tenga One. Puede ser que lo mínimo sean unas 100 o 200 personas, pero están en ese país las monedas. Entonces imagínense el alcance y el dinero que le ha costado a la compañía de recibir, porque la mayoría se quedan lo que hacen la red con ese dinero, producto de mercadear este proyecto para hacerlo real y que esta moneda tenga un valor en el mercado real.
como criptomoneda. ¿Ok? No lo vamos a comparar con el dinero fiat porque la gente que no entiende lo que es criptomoneda siempre dice que el dinero fiat es lo real y lo verdadero y que las criptomonedas son puras burbujas llenas de aire y que eso va a reventar en cualquier momento. Eso es lo que dicen. Pero yo te digo, la tecnología es lo que es, papá, y es lo que tiene el verdadero valor. Invertir en compañías de tecnología. Eso lo decía una persona que se dedica a esto. Por cierto, yo no me dedico a nada de inversión, yo no doy consejo a nadie de inversión ni nada de esto. Eso es decisión de cada uno de ustedes, porque no tengo esa licencia y este no es el propósito de esta clase en vivo. Es básicamente informarlos y darle el conocimiento y poder sacar todas estas ideas que tengo en la cabeza para que queden plasmadas aquí en YouTube, y todo aquel que tenga a bien ver esta información y que le sirva de algo, pues ayude a darle una orientación y hacia dónde vamos. Vamos a continuar con las preguntas. A ver, dice acá, ya hablamos sobre el valor de la moneda. Mi vaticinio, vuelvo y repito, está entre 60 y 80 euros. Están preguntando con qué ticket va a salir a público la moneda. Mire, yo hablo de lo que yo escuché en una reunión que yo tuve en Colombia. Y en esa reunión nos hablaron, que por cierto fue allí donde nos dieron la llave de Deal Cheque para Panamá. Y lo que hicieron esa pregunta casualmente, oye, que hay muchas monedas ya que se llaman con One, y la compañía quiere salir con su nombre, con OneCoin. Quiere salir con eso. O con One. Pero va a ser One, créanme. Pero quiere salir con OneCoin. No sé cómo van a hacer. Pero el capitán nos decía, tranquilo, no se preocupen, que desde que el nombre fue lanzado públicamente por las redes y por Google, porque tú buscas ahí puedes ver el historial, el primero que tenga ese nombre, ese es el nombre legal que le pertenece y puede luchar legalmente para que ese sea el nombre que le pongan a la moneda. Entonces, si hay otro proyecto con eso, pues bueno, el otro va a tener que salir para afuera y el verdadero es este. Y así va a ser. Así que ponte que le pongan One, pues, o que se llame One Ecosystem. No creo que se llame One Ecosystem, tiene ese nombre corto, así que puede ser One o OneCoin, no sé, ya veremos cuál va a ser el nombre que le pongan. Pero es un token, ERC20, como les dije. Y ya, pues nos entraremos cuál va a ser el nombre que le van a poner. Por el logo que ustedes están viendo aquí al lado. No, de aquel lado. Este logo que están viendo aquí dice One. Y como pueden ver, ahí está la moneda. Y dentro, donde está la moneda, tiene dos cubos perfectos que representan la cadena de bloques. Uno en movimiento, que quiere decir que la cadena está haciendo su cálculo matemático. Y el otro fijo, que significa que se ha validado el bloque y ya quedaron todos los registros validados de ese bloque y vamos al siguiente movimiento. Así es como yo lo percibo. Así que ahí está el loguito. Pues ojalá que se quede ese mismo loguito porque ya se le ha hecho mucha publicidad. Aunque la publicidad sea mala, es publicidad. Porque la publicidad mala vende, quiero que sepas. Ahora, cuando la publicidad vaya cogiendo forma y todo aquel que habló mal del proyecto se tenga que tragar la lengua porque ya es un token RC20, ya está, ya comienzan a sufrir y entonces ahora a ver si todas las barbaridades que yo dije de que esto era un scam, que era un problema, que ay Dios santo, y ahora dónde yo meto la cabeza, pues te la vas a tener que comer, hermanito, porque tu visión corta nada más te deja ver hasta lo negativo que escuchabas por ahí, el run run. Pero si tu visión es un poquito más larga, tú puedes ver un proyecto que va a tener un desarrollo exponencial enorme. Y cuando ustedes miren para atrás, dentro de 5 o 10 años, te dirán, chuleta. Menos mal que todavía tengo un poquito de monedas, todavía tengo moneditas ahí. Y he aprendido con todo esto para seguir invirtiendo y haciendo negocios en la Deal Cheque para poder captar más monedas y crear un wallet completo, pues, de varias monedas. Y entre ellas, pues la que más tengo es One, porque esa es la que me dio mi libertad financiera. Eso va a pasar. Muchas familias van a salir de su estado de pobreza que están ahora producto del dinero fiat, que lamentablemente va a tener los tiempos contados. Desde el 2020 al 2030 viene ese gran cambio donde el dinero fiat pues va a
a transformarse en otra cosa, porque no es que va a desaparecer. Le voy a mostrar para que ustedes vean en qué se va a transformar el dinero fiat, porque eso está dando la vuelta, muchachos, y los bancos no van a perderse de este negocio. Los bancos quieren hacer dinero con su dinero. Yo no voy a soltar el trono así porque ya nacieron las criptomonedas, ya vamos a dejar nuestro negocio, que es la finanza. No, ellos van a adaptarse y van a buscar los medios y maneras para hacerlo. Y muchos de esos bancos van a empezar a aceptar las criptomonedas en su uso. Eso viene. Eso, igual que las leyes de los países van a empezar a aprobar las leyes para que los comercios acepten las criptomonedas. Por lo menos aquí en Panamá, la ley de Panamá fue muy específico en lo que yo estuve leyendo, que ellos aceptan la criptomoneda Bitcoin y todas las monedas que estén con el token ERC20. Entonces, yo estoy tranquilo, pues decía, Juan, chulete, ¿cómo vamos a hacer con Juan? Juan, un token ERC20, así que ahí entramos y los comercios la van a poder aceptar dentro de sus ventas, van a poder publicarla. Y ahí es donde entramos con Deal Shaker, ¿no? Que vamos a tocar ese tópico un poquito más adelante. Así que yo pienso que el ticket va a ser Juan. Vamos por acá a ver qué otra pregunta. ¿Qué vamos a poder hacer cuando salga el One Forex? Bueno, mi amigo, ahí tenemos mucho que aprender, porque el One Forex no está diseñado para intercambio de criptomonedas, ¿ok? El One Forex está diseñado todo para lo que es el fiat. Venta y compra de euros contra dólar, contra la moneda de tu país, con lo que tú quieras. Eso es lo que es el One Forex. Eso es lo que es el Forex. La gente a veces piensa, no, que ahí van a estar metidas las monedas para trader. No confunda la gimnasia con la magnesia. El Forex es eso. ¿Ok? Pero ustedes tienen que entender algo. Tienen que estar muy claro con esto que les voy a decir. Hay dos monedas que maneja One Ecosystem. Maneja criptomoneda One y dinero fiat en euro. Para que sepan, esos euros están montados sobre la blockchain de Ethereum también. O sea que tenemos dos monedas. Tiene el valor de un stablecoin el sistema, que viene siendo euros, pero no es la moneda de euro en el sentido de que sea el euro digital que quieren lanzar los bancos, que es lo que yo quería mostrarles, sino que tiene el valor de euro, pero es un stablecoin, y tiene a OneCoin, que es la moneda pues de circulación masiva que usan los comercios, pero también los comercios usan euros. Por eso la nueva Deal Shaker ya habilitó el módulo de hacer compras con euros. Si vas a realizar una compra en Deal Shaker al 100% One, el sistema no te lo va a permitir. Tienes que tener por lo menos 5 euros dentro de tu cash caliente para poder comprar esa oferta. Si no, el sistema no te lo va a dejar hacer. Entonces ya empezamos a usar dinero fiat dentro del ecosistema. Porque no vamos a poder escapar del dinero fiat. Los bancos van a lanzar las criptomonedas bancarias. Y estas criptomonedas bancarias, ¿cuál es el trabajo de ellas? Pues dejar el dinero papel y convertir ese dinero papel en dinero digital bancario. Y una vez que los bancos tengan estas monedas bancarias, como puede ser el euro digital o el dólar digital, que dicen que eso puede pasar en cualquier momento, eventualmente, pues esa tecnología se va a tener que acoplar de alguna manera con la blockchain pública que existe. No sabemos si van a ser monedas montadas sobre blockchain, lo más probable es que no sea así, sino que usen su propia tecnología, que quizás sea algo similar a blockchain, pero que es desarrollada por él, que es la que siempre han utilizado, que es el sistema SWIFT. Pero hasta donde yo tengo entendido, los bancos están migrando todo al sistema Quantum. Entonces el sistema Quantum es un sistema bancario donde todos los bancos van a estar interconectados. Cada banco va a tener la moneda del país asociada con el gobierno. Y los bancos van a poder pasar dinero así de forma rapidísima. Igual como sucede con la blockchain. Y eventualmente saldrá
algún sistema que pueda interconectar estas dos tecnologías en una para poder transferir de ese dinero bancario digital a el dinero criptográfico, que es lo que está emergiendo ahora mismo por la empresa privada que puede estar lanzando todas estas cadenas de bloques y todas estas tecnologías. Y ahí, cuando eso suceda, pues la era del dinero digital inició y la era del papel fiat quedará como un recuerdo en un cuadro cuando tú tienes billetes de 100 y lo pondrás pegadito en la pared para que le digas a tus nietos: mira, en mi época nosotros usamos el dinero papel. Oye, papá, ¿y eso cómo era? ¿Cómo hacían ustedes con ese dinero? No, él se podía partir en centavos y los centavos los guardabas y había moneditas y entonces uno intercambiaba con eso. Oye, pero eso es muy... no es higiénico, eso tiene muchas... Por ahí se va y todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que viene en los próximos años. De momento, lo que sí te puedo decir es que el OneForex, cuando salga en 6 meses que nos dijeron, o sea, yo vaticiné que más o menos entre junio y septiembre íbamos a tenerlo afuera. Vamos a ver qué pasa. Lo más probable es que utilicemos entonces los euros que tenemos dentro de One Ecosystem, y con esos euros es que vamos a tradear dentro de ese OneForex. Aquellos que saben usarlo pues harán mucha plata y esa plata la vas a poder sacar a una wallet externa de Bitcoin. ¿Me están agarrando por donde es la línea? Bueno, tenemos dos monedas. Los euros, que ya están montados sobre blockchain de Ethereum como una moneda fija dentro del sistema, y te lo pongo muy clarito para que entiendas este proceso. No va a salir como moneda pública abierta, pero dentro del ecosistema One es una moneda criptográfica que tiene el valor de un stablecoin al valor de euro y que se va a poder intercambiar por los One. ¿Ok? Pero va a quedar a nivel interno dentro del ecosistema. Como estás en el ecosistema y quieres cambiar ese fiat que se llama euro, lo puedes hacer dentro de One Ecosystem. No es que va a salir a público esa moneda de euro, ¿ok? No piensen en eso. Nuestra moneda, la que va a pública y que se va a listar, es One. El euro va a quedar dentro, usando el protocolo de Ethereum, y es como una stablecoin. Igual que pasa con El Salvador con la Chivo Wallet. La Chivo Wallet es una wallet de Bitcoin, pero tiene una wallet también de dólares. Pero ese dólar no es un dólar listado ni público, es un dólar que el gobierno creó para que las personas de ese país agarren los bitcoins, los reciban, y los comerciantes automáticamente lo convierten a dólares y lo tienen allí. Con esos dólares ellos los pueden mandar también dentro de toda la red de Chivo Wallet del país y intercambiarla entre los comercios, y los bancos también tienen el derecho de aceptarla e guardársela en dinero papel físico o meterlo a su cuenta de ahorro. Igual va a pasar con nosotros. El dinero que está dentro de One Ecosystem, dentro de los euros, ese dinero tú lo vas a poder transferir porque se puede hacer ya con la wallet a cualquier parte de la red. Tú puedes mandar esos euros. Igual vas a poder sacarlos ya a una wallet externa de Bitcoin, porque eso ya está conectado en este preciso momento, y eventualmente van a activar un módulo donde esa wallet de euro la vas a poder pasar a tu cuenta bancaria. Y te va a llegar en 2-3 días, lo que demora el sistema bancario, y te va a llegar convertido a dólares o a la moneda de tu país, en este caso pesos colombianos, si eres de Colombia. Y si eres de otra parte, te llegará a la razón del intercambio del valor que hay de la moneda con la de tu país. Entonces, eso es lo que va a venir para DealShaker en los próximos meses, activar eso. Y cuando llegue el OneForex ya veremos qué pasa. Pero lo que está encima ahora mismo, en este momento, es la DealShaker. Y sobre ese tema de la DealShaker, tengo que decirles que esto se va a poner sumamente interesante. Déjenme mostrarle aquí algo en la DealShaker. Observen la DealShaker. Aquel que no ha entrado, trate de entrar a la DealShaker un momentito. Y traten de ver la nueva DealShaker cómo está. Esta plataforma la han mejorado y es 100% escalable. DealShaker es 100% escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que esta plataforma nos permite modificar todo. Ellos pueden cambiar diseños, pueden meter aplicaciones especializadas, pueden hacer un montón de cosas con la DealShaker. Y la DealShaker está montada toda sobre el protocolo de Ethereum. Es el primer
comercio electrónico que está montado sobre Ethereum. Imagínense, eso es interesantísimo. Entonces, hablemos un poquito de DealShaker para entender qué es lo que está pasando. Si yo escribo aquí Luxor TV y le doy clic, automáticamente me aparece mi comercio. ¿Por qué? Porque ahora el sistema de navegación es más rápido. Si yo pongo Mac Mini, automáticamente me va a encontrar todo lo que esté relacionado con la Mac Mini como lo escriba, ¿no? Y de esa manera, ¿ve? Si yo escribo Mac Mini así, me aparece porque está metido dentro del texto que está acá arriba. Si la Mac Mini hubiera estado pegado a esto aquí, entonces sí me aparece. Si no está pegado, no me aparece. Tienes que escribirlo igualito como está. Entonces, esto es algo que no había antes. Tú escribías y no encontrabas nunca nada. Pero en esta versión la arreglaron y puedes encontrar la información. Supongamos que yo entre aquí y veo esta oferta, ¿ok? Y aquí me dice 95 en euros y 9.33 en yuan. ¿Ok? Yo soy un comercio. Le digo añadir. Y una vez que está ya en el carrito, yo le doy un clic aquí. Vamos a quitar esto que está acá. Y como pueden ver, aquí se ven las ofertas. ¿Ve? Aquí tengo un voucher de Farmacias Arrochas, que está al 50% yuan. Y acá tengo un voucher de una computadora. Vamos a quitar la computadora y vamos al voucher de Farmacias Arrochas para explicarle lo que yo le decía de el problema que hay ahora mismo con respecto a proceder con la compra. Si yo voy a proceder con la compra, aquí está mi balance, como lo están viendo. No tengo euros y tengo mis yuan. Y aquí está el precio, ¿ves? Pero hay un fee, ¿lo están viendo? Fee en euros. Este fee es la comisión que se va a llevar el que patrocinó el comercio. Le van a pagar en euros. Y recuérdense que los euros se pueden sacar a Bitcoin. Entonces, la otra parte en yuan es esta. Pero si yo procedo a comprar esa oferta y le digo continuar, me sale esto que están viendo acá, ¿ves? Y automáticamente yo no puedo proceder con la oferta porque no tengo euros dentro de mi wallet y esos centavitos que ustedes estaban viendo no los puedo ejecutar porque el sistema no me lo permite, porque entonces el que registró el comercio pues no va a recibir la ganancia. Claro que la tiene que recibir. Estos 3 centavos le suben al comerciante, al que registró el comercio. Y si tú tienes 20 comercios que has registrado en tu país, a ti te va a entrar dinero todas las semanas. Porque imagínate, o sea, esto que ustedes están viendo ahora y que está pasando, todas las ofertas que están al 100% no se pueden comprar. Y eso era algo que le preguntábamos cuando lanzaron la prueba beta en el 8 de enero. Automáticamente yo empecé a probar todo el sistema y no me dejaba hacerlo. Y yo le preguntaba al equipo y te oiga, pero no podemos comprar como antes en la otra. Entonces ellos habilitaron por unos días y le quitaron la opción del fee este que cobran. Y podíamos comprar. Y se hicieron un par de compras ahí. La gente compró un par de ofertas. Pero ya al día de hoy, si no tienes euros, no vas a poder comprar en DealShaker. Necesitas cargar euros. Y como puedes ver, la oferta al 100% está cobrando 0.3 centavos de euros. Pues eso es el fee que están cobrando. No es mucho. Si compras algo que cuesta 200, 300 dólares, te cobran un real en euros. Entonces, con que tú tengas 5 dólares de euros en tu wallet, es suficiente para que puedas comprar 100% en DealShaker. Eventualmente, la comunidad se va a tener que acostumbrar a este cambio, porque todos los cambios a veces estresan un poco. Pero quiero decirles que en realidad esto no es un cambio. Esto siempre ha existido en DealShaker. Siempre ha existido en DealShaker la opción de comprar con euros y con yuan. Lo que pasa es que la comunidad, como no tenía euros, producto de que no había forma de cómo conseguir los euros, nada más con las personas que están haciendo la red, y poder comprar los euros y que te lo enviaran de forma lateral, o sea, de forma cruzada, no se podía. Tenía que tú estar en la línea vertical de esa estructura binaria para poder que alguien de arriba te pudiera mandar los euros. Pero eso se acabó.
a nivel de envío de dinero ya se acabó. O sea, tú puedes mandar tus euros a quien sea con solo tener el usuario. Igual los One. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere 5 euros, me escribe al interno, me manda el dinero por PayPal o me lo manda por ACH, por lo que sea, si estás en Panamá, y automáticamente yo te mando tus 5 euros. Y tú recibes la cifra que hemos acordado y ya tienes como en tu wallet cash vas a tener ese dinero para poder comprar en DShaker las ofertas al 100%. Y básicamente esto no lo para nadie, porque la plataforma utiliza dinero fiat y utiliza dinero criptográfico, en este caso One. Pero ¿qué sucede? Viene el Bitcoin para DealShaker, viene Ethereum para DealShaker y cuidado otras monedas. Pero de momento estas dos principales, Bitcoin y Ethereum. Entonces esa wallet va a cambiar. Cuando vayamos a verla, lo que vamos a notar es que en esta área de acá, vamos a notar que esa wallet va a tener otras monedas aquí. Si estás comprando una oferta mixta, va a tener One, va a tener los euros y puede tener algo de Bitcoin. Entonces, eso viene en camino, muchachos. Esto va a pasar en cualquier momento. Puede ser que tome un mes. Yo calculo que para finales de mes o quizás al comienzo del otro ya tengamos estas wallets implementadas dentro de DealShaker. ¿Qué va a pasar? Esto va a hacer que la red se desarrolle enormemente. ¿Y por qué te digo esto? Porque los comercios ahora van a poder cambiar todos sus One que reciben a euros. ¿Ok? Esto cuando lo dijeron la gente no lo podía creer. Pero tengo que reafirmártelo nuevamente. DealShaker se convierte ya en un exchange. Claro, porque todas las ofertas de las personas que van a consumir las promociones que los comercios van a lanzar, los comercios van a recibir ese One y automáticamente lo van a poder cambiar a euro y de euro lo van a poder sacar una wallet externa de Bitcoin. Entonces se cierra el círculo. ¿Ok? Y para poder hacer eso, pues se requiere que la compañía active esos módulos y ya explicaremos cuando eso esté habilitado cómo va a ser el proceso. Bien para los comercios. Oye, pero yo quiero ser entonces un comercio. Bueno, ¿qué esperas para que sea un comercio? Entonces si yo soy un comercio y las 100,000 monedas que yo tengo ya yo las puedo meter para el exchange y convertirlas. Yo digo no. Porque desde que la compañía lance eso, de ahí para adelante es que corre la carrera de hacer negocios con DealShaker. No antes. Es como cuando activaron la wallet en agosto. A partir del 1 de agosto activaron la wallet de cash. Y todo el dinero que entra en la wallet cash tú lo puedes cambiar por Bitcoin. Y lo anunciaron. Oye, y la wallet anterior que yo tenía mucho dinero, ¿qué hago con eso? Esa es tu wallet de reserva. Quedó como una wallet de reserva. Y está exclusivamente para comprar paquetes promocionales. No hay de otra. No se puede usar. Que si la van a habilitar en DealShaker, no sabemos. Yo le sugiero a la compañía que cree una wallet en DealShaker. Que se llame Wallet DealShaker. Y que todo el dinero que entre allí es por recibir las monedas en One, los comerciantes, y que ellos la convierten a euro y que sea una wallet euro DealShaker. No sé cómo van a hacer eso, pero es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Para poder que no exista, como quien dice, el juega vivo, ¿no? De que ahora yo creé un comercio y ahora yo voy a empezar. Como estamos sobre blockchain, no puede haber juega vivo porque la compañía va a saber todas las transacciones y va a validar estas transacciones que hiciste recientes, de que si hicimos el anuncio y que vendiste en DealShaker, esas son las que tú vas a poder monetizar y convertir en dinero líquido una vez que se active esta nueva forma de exchange. Porque si tú recibes el One, lo tienes que pasar como por un pequeño exchange interno y convertirlo a euros. Y esos euros, pues automáticamente monetiza. Cuando eso suceda, mi amigo, mira lo que va a pasar. O sea, si tú no metes tu negocio, papá, entonces yo no sé qué tú haces aquí con el One Ecosystem. Porque si tú tienes One y tienes muchas monedas oye, empieza a monetizar, papá. Pon tus ofertas, eres abogado, pon tus ofertas al 100%. Te hago el trabajo al 100%, recibe tu moneda. Si ya vas a poder entonces hacer negocios con la plataforma, con dinero líquido.
Imagínense, la compañía entonces tendría que poner de su bolsillo, que es lo que va a hacer, y nos va a retribuir a nosotros los socios el darle uso a la moneda a través de Deal Shaker. Porque ¿dónde va a salir esa plata? Esa plata va a salir en la compañía. Donde se hace el exchange, ellos se van a quedar con las monedas porque la compañía ahora va a querer todas nuestras monedas. Porque va para público y nada más tiene la mitad y dice, chuzo, si yo le puedo quitar a esta comunidad por lo menos un 20% de moneda, vamos a ser muy feliz. Porque nuestras monedas las vamos a posicionar súper bien y la compañía va a pasar a ser una compañía multitrillonaria. Entonces tú como compañía, sabiendo de que la comunidad te ha aportado lo que es hoy día la compañía, porque todo se debe al negocio de los módulos educativos que adquirimos y la compañía agarró ese dinero y lo invirtió en tecnología y guardó mucho, quiero que sepa, y también invirtió en otros proyectos grandes que ha hecho, pues porque, por favor, la persona que tenemos ahí atrás tiene de esto por un montón. Y estamos bien, quiero que sepa, estamos bien. Nuestra compañía no pierde, ¿me entiendes? Porque ha ahorrado todo ese input que ha recibido de la comunidad por años y tiene muchas reservas. Y las tiene ahí porque el proyecto no es que va a morir en un mes. O sea, este es un proyecto que es para largo, 30, 40, 50, 100 años. Yo no sé cuánto va a durar el tiempo que Dios nos permite estar aquí en la tierra. Por lo menos esta generación, 50, 80 años. Más, porque eso va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Entonces ahora imagínate tú, la Deal Shaker entra con su exchange, su exchange interno, que yo se lo había escuchado hace rato a unos diamantes en unas reuniones. Que eso viene. Y yo, pero ¿cómo va a ser eso? Ya viene, ya lo anunciaron, ya viene. Entonces los comerciantes que reciban las monedas, los yuan, van a poder venderlos. Imagínense ustedes. Tú recibes tus yuan y los vas a poder vender. O sea, ellos van a crear un P2P más o menos, algo similar a eso, ¿no? Donde la moneda que tú tienes y has recibido, el comercio que has recibido de esas monedas, dice, yo quiero venderlas a alguien que quiere comprar los productos. Y entonces el comercio las vende. Y ya. Entonces también monetiza por ese lado, ¿no? Monetiza por ese lado al recibir el dinero del comerciante, de un nuevo socio, porque va a pasar que van a entrar nuevos socios y no tienen yuan. Entonces, como no tienen yuan, pero quieren comprar la oferta porque les gusta el precio o el servicio que ofrecen, y tienen el 80% en Bitcoin, por decir un ejemplo, pero le falta un 20% en yuan, y dice, ¿yo cómo hago? Quiero esa oferta. Entonces el comerciante, tranquilo, yo te vendo mis yuan. ¿Cuál es tu wallet? Pan. Y todo es un sistema interno donde se intercambian esas monedas. Él recibe, puede ser el mismo bingo otra vez, y a cambio le da la moneda, ya la persona tiene la moneda, y con eso puede cerrar el ciclo y hacer la compra del cupón. Por allí va la línea. Y eso ya lo dijeron también. Yo no estoy inventando esto. Dijeron que con los yuan, los comercios van a poder vendérselo a los usuarios que no tienen la moneda. Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Dice Luis Rodrigo que gracias por la información. De esa es la idea. La idea es por informarles a ustedes que estén claros con lo que está pasando y que no se dejen comer cuentos de por ahí de un par de buitres que comienzan a hablar mal del proyecto porque no tienen envidia. Y eso es normal que suceda. Es normal que le tengan envidia a un proyecto que ahora está cogiendo forma y te cogen más envidia a ti o a la comunidad porque tienen muchas monedas de ese proyecto y comienzan a inventar toda clase de historias para que uno se sienta como quien dice mal, porque eso es lo que tratan de hacer, te quieren derrumbar. Y quiero decirle que cuando la moneda sea pública, muchos van a caer en ese juego psicológico y muchos van a perder sus monedas porque por varias razones que les voy a decir, porque no están claritos con el proyecto y porque básicamente las pueden perder porque recuerden, si ya estamos en una república, cualquiera puede entrar y te puedes hackear en el sentido de que si tú das tus cadáveres por allí o no le tienes la mucha seguridad, te las pueden yopiar, te las pueden quitar. Entonces para esto tú tienes que activar
las herramientas que la compañía nos está dando, y una de ellas es el 2FA o el factor de doble autenticidad. Yo les recomiendo en este momento, como las monedas todavía están de forma privada, es difícil que te las puedan quitar. Y de todas maneras tenemos el arbitraje que puede hacer la compañía, que si te las robaron y tú puedes verificar que eso es así, probablemente te las puedan rescatar. Lo estoy diciendo, pero no quiere decir que esto lo haya dicho la compañía. Pero viendo la línea que está tomando, porque las llaves privadas van a ser llaves, diríamos, como cuando te ponen un tutor. O sea, tú tienes la llave, pero si el usuario pierde la contraseña, se te olvidó, porque estas cosas pasan. En el mundo criptográfico normalmente échate a llorar porque ya perdiste tu llave y no puedes hacer nada. Pero con One no va a pasar eso. Ellos han dicho que las llaves van a tener como una custodia, donde ellos no van a saber tu clave ni nada, ni van a tocar tu privacidad ni nada de eso. Pero si por alguna razón tú perdiste esas llaves y quieres recuperarlas, me imagino que pagando un fee a soporte, ellos te las van a poder reconstruir y tú no pierdes tu monedero. Y eso es algo nuevo que está pasando en el mundo de la criptografía. Porque para otros proyectos dicen, no, que se les pierdan. Ay, me quedo con todas esas monedas. Este se le perdió, y no le voy a dar la contraseña. Y yo sé cuál es. Nada más le falta un dígito y no se lo voy a decir. Tiene 1.000.000 de monedas. Me voy a quedar con sus llaves, con sus monedas. Pues la compañía no. La compañía ha dicho que no. Que si por alguna razón pasara esto, pues va a haber un sistema donde tú vas a poder reclamar, y identificando que eres tú y que todo está claro, pues te vuelve tu llave nuevamente y vas a poder entrar a tu cuenta. Y esto me parece genial, porque así debe ser. Esto es algo que le ha costado a todos un esfuerzo, y pues queremos que este sueño se haga realidad. Y cada día que está pasando se va haciendo realidad. Cada día lo que ustedes ven ahí en la pantalla, ese pipe va cogiendo forma, porque la wallet digital ya la tenemos, como lo están viendo ustedes. El Deal Shaker ya lo tenemos. La red de One Life también ya está. Y el One Academy, quiero decirles que para final de mes escuché que ya va a estar habilitado en todos los idiomas. O sea, vamos a poder estudiar otra vez todos los paquetes que tenemos allí en nuestra lengua. Va a estar traducido, me imagino, como estaba en la plataforma anterior, y tú vas a poner español y vas a poder escuchar y hacer tus exámenes y sacar tus títulos digitales, que para cualquiera que busque un trabajo, pues saca todas esas certificaciones y eso te va a servir, porque el conocimiento es lo que pagan las empresas hoy día. El título, pues, es un sistema para decirte que tú validaste y pasaste los exámenes y pasaste la prueba, pero básicamente la experiencia y el conocimiento es lo que las compañías están interesadas. Quizás no por un título formal y final, pero lo que tú sabes es lo que importa. Entonces viene el One Forex, imagínense, el One Forex en 6 meses. El One Charity Foundation están trabajando en eso también. Y las remesas es lo que se supone que tenemos que hacer nosotros como compañía al crear lo que se llaman los Country Board. El Country Board es un equipo de trabajo que tiene una responsabilidad muy grande y que va a trabajar con la compañía. Imagínense, cada país debería tener su Country Board, porque la idea es tocarle las puertas a los bancos y decirles, miren, yo tengo esta plataforma que está sobre el protocolo de Ethereum, es Proof of Stake, porque ya en el 2023 Ethereum lanza la plataforma Proof of Stake, y todo lo que es minería con hardware va a ir desapareciendo gradualmente para el 2023, y todo va a ser por validación de servidores. Entonces, ¿qué va a suceder? Que uno llega con este proyecto a un banco, con el Deal Shaker, con la comunidad, con el conocimiento, la educación, con las wallets digitales, con todo este asunto, y un banco puede decir, tú sabes que me interesa que ustedes, porque tienen un CEO y todo, y están bien organizados, me interesa que ustedes sean la compañía que esté con el banco de nosotros. Entonces, ¿eso quién lo va a hacer? No la compañía, eso lo va a hacer Country Board. Tienen que ir a tocar puertas a estas instituciones bancarias y financieras y negociar con ellos nuestro proyecto. Ya nos dirá la compañía cuál es el norte con ese Country Board, porque hasta el momento en Europa ya lo han ido desarrollando, pero en América yo sé que lo tienen que hacer y lo tienen que armar. Colombia creo que va a ser el primero en armarlo, y vendrán otros países, México, y cada país debe tener su Country Board.
Y eso es porque la compañía va a franquiciar todo. Ya va para dónde va este asunto. Franquicias de deal shaker, franquicias de exchange, franquicias de universidades con el One Academy, franquicia de todo, mi amigo. Franquicia de One Forex. Y cada franquiciado pues va a tener que ver cómo echa para adelante ese proyecto. Y eso va a venir. Entonces, la idea de crear esta franquicia pues es muy ambicioso porque cada país tendría su franquicia, así como McDonald's está en diferentes países franquiciados y que trabajan con las familias. Bueno, básicamente One iría algo similar en esa línea y cada franquicia pues tiene que tener los pasos a seguir del franquiciador, pues así es. Y piensen en esa línea para que vean para dónde vamos. Vamos a seguir viendo por acá, a ver qué viene. Viene por acá más información. Jairo, saludos Jairo, ¿ahí dónde estás? Wilder. También Antonio Figueroa. Figueiredo. Bueno, lo saludamos también. ¿Qué más por acá? Pedro. Me están preguntando cómo será el staking. No tengo ni idea de cómo va a hacerlo la compañía. Eso pueden buscar información en YouTube. En YouTube hablan mucho acerca de que lo que es staking. Véanlo, basado en el protocolo de Ethereum. Cómo sería. Y esa es la línea. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. Es lo que yo pienso. Porque si tú vas a un exchange y un tipo tiene, imagínate en Asia, 50 millones de chuzo, yo quiero vender por lo menos 25 millones de One. Echa la vida. Digo esto porque Asia es la gente que tiene más moneda. Esa gente tiene muchas monedas ya. Esa familia china ya pasaron a ser multimillonarios con tener 50 millones de One. Acá en América Latina, pues quizá uno que otro tenga unos 5 o 6 millones o 10 millones de One. Otros podrán tener 1, 2 o 3 porque compraron un solo Power Pack para ellos solitos. Otros compraron Power Pack repartidos. Entonces, imagínate, fumigar todas esas monedas. O sea, la pregunta es, ¿fumigar toda esa moneda para qué? Si tú con One vas a poder comprar todo. No tiene sentido, ¿no? Lo tiene porque ahora mismo hay una división a nivel del dinero, en el sentido tecnológico, porque el fiat va por un lado y el One va por el otro, digo, las monedas, las criptomonedas van por otro, y se tienen que usar exchange para poder intercambiarlas. Pero va a llegar un punto donde con One, por decirlo así, no va a ser necesario. Porque si yo voy y registro a una compañía de autos aquí en Panamá y yo le digo que todas las monedas que ellos reciban la pueden cambiar directamente a euros y les enseño cómo hacerlo, y yo le digo, vamos a hacer una oferta de sus carros al 100% One, ¿les interesa? Y la compañía dice, sí, pónganme toda la línea de carros a 100% One aquí en Panamá. Porque se van a poder cambiar todos los One por euros. ¿Qué necesidad hay de ir a un exchange? Y si un país se pone las pilas y con esto comienza a meter comercios como loco, porque los comercios pueden cambiar todo a cash, ¿qué tú crees que va a pasar en un año? Y al valor del One en el mercado interno. Chuso, loco, yo pienso mucho y que es un chale, pero ¿para qué tiré eso del exchange? Para que se vaya un centavo de esa moneda si yo con esto puedo comprar todo aquí en mi país. O sea, no te pones a pensar en eso. Yo me pongo a pensar en esas cosas. Y yo sé que más de 4 también lo hacen. Y más de 4 ya no saben, a partir de hoy no van a dormir de la felicidad. Porque saben que hicieron muchas monedas y dicen, chuleta, tengo que ver cómo administro esto porque esto me va a sacar de la pobreza, hermano. Eventualmente sí, hermanito. En los próximos años, todos los que están en esta sala de chat van a salir de la pobreza si hicieron bien este negocio. Y si todavía no lo has hecho bien y crees que puedes hacerlo bien, pues agénciate a ver cómo haces para conseguir más de esas monedas. Ya sea con tu negocio o consiguiéndola. Porque hoy día el One tú lo puedes transferir a quien tú quieras. Y acordar algo ahí con esa persona que le transfieres. No hay límites. El límite son 200 One por gas, que es lo que te da la compañía por cuenta. El límite está aquí en tu cabeza. ¿De qué voy a hacer con eso? Aquí no puedo, esto no puedo monetizar. Por Dios,
Token ERC20, blockchain de Ethereum. En 12 meses salimos. Por Dios, tienes 12 meses a ver qué haces con eso. Si quieres. O esperas. Lo que quieras. Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer con tu Juan? ¿Tienes muchas? Bueno, pues, ¿por qué no empiezas a ayudar a tu comunidad? Personas que no tienen, empieza a ver cómo le transfieres un par de moneditas y acuerda algo con ellos. Que esto tiene que tenerlo todo el mundo, vamos. Esta moneda tiene que tener a todo el mundo. Y los comercios deben empezar a aceptarla, pero eso va a depender de ti también. Un comercio ignora todo lo que es blockchain, todo lo que es esta tecnología, ¿no? Ni sabe que la DealCheck está montada sobre una blockchain. Piensa que es una simple página web. No, señor, estás equivocado. Está sobre el protocolo de Ethereum, un contrato inteligente vivo. Es como OpenSea, como yo les mostré hace poquito. Son contratos inteligentes y eso es el futuro. Esa es la tecnología. Lo que vale no es la moneda, no es el dinero fiat, es la tecnología donde tú te montes, es lo que importa y lo que va a tener valor en un futuro. Ni el oro ni la plata tienen valor, quiero que sepan. El verdadero valor está en las empresas de tecnología. Porque somos seres humanos. Y los seres humanos queremos cosas y usamos tecnología. Y las compañías que tengan un buen valor tecnológico, para allá la gente se va. Olvídate. Y va a pagar lo que sea por estar allí. Y va a utilizar los sistemas y las plataformas para hacer negocio. Porque les funciona. Así es como opera esto. Ah, no, que yo tengo mis lingotes de oro. Sí. ¿Y cómo cambias eso y cómo le das uso a eso? No tiene sentido. Para el común no tiene sentido. Para un país, yo te digo, está bien, un país que hace su reserva en ese metal, me parece bien que lo haga. Porque es un país. O sea, digo, aquel que pueda guardar su monedita de oro, que lo haga también. Escóndela bien, eso sí. Que nadie sepa que tú tienes eso en tu casa. Nadie, ni tu familia, ni nadie puede saber eso. Porque, ay, Dios, te hace en la cama. Se le sale por ahí a alguien, ay, no, que te tiene, ve. Y te crea un problema entonces. Pero si tú puedes guardar monedas en plata o en oro, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Es tu decisión. Vuelvo y repito, yo no doy consejo aquí de inversión a nadie, porque yo no tengo licencia de inversionista. Yo soy aquí productor de cine y televisión. Estoy transmitiendo aquí por YouTube, dando la información a ustedes para que puedan asimilar todo el contenido que estoy dando y podamos conversar un poco del proyecto, porque la información que ha dado la compañía, pues me pareció fabulosa a nivel técnico de lo que es la blockchain que tenemos y por qué ahora mismo no estamos en el mercado público, porque la blockchain de Ethereum en este momento trabaja con el sistema de Proof of Work, que es el sistema que ha usado siempre. Y Proof of Work quiere decir pues que de 10 a 15 transacciones por segundo, mi amigo, que esa es la verdad. Ethereum ese es el tipo de transacciones que hace, 20 a 15 transacciones por segundo. Digo, de 10 a 15 transacciones por segundo. No más de ahí, porque eso es lo que hace Proof of Work. Eso hace un tiempo atrás está bien, funcionaba. Pero con todo lo que está creciendo el universo de los NFTs y el metaverso que se está metiendo, o sea, Ethereum no puede quedarse con 5 a 10 transacciones por segundo. Esa blockchain no lo va a aguantar. Y para colmo, costosísimo. Entonces ellos decidieron migrar toda su blockchain. No, la palabra no es migrar. Hacerle un upgrade, ¿ok? De un sistema operativo, por decir Windows XP a Windows 11. Agarren ese concepto. Windows XP tú tienes y de repente te sale un mensajito y que en 3 meses nos vamos a Windows 11. ¿Y que Windows 11 qué? Bueno, empieza a estudiar. Empieza a informarte qué es Windows 11. Porque lo que viene es un salto cuántico. Entonces, eso es lo que está haciendo Ethereum. Entonces la compañía, sabiendo esto, porque estamos montados sobre ese software, dijo, vamos a esperar. Porque ya Ethereum, lo pueden buscar por internet, anunció que para más o menos en diciembre ellos están lanzando ya el Proof of Stake, o lo que es prueba de participación. Ahora les voy a explicar de qué trata eso. Y una vez que estemos montados sobre Proof of Stake, ¿qué va a suceder? Pues el ancho de banda crece. Y las transacciones, como decía el técnico, Vladimir creo que se llama, el pago se va a hacer a través de una transacción, lo que llaman atómica. Un pago atómico quiere decir que es una transacción que tiene múltiples capas por donde se hace dicho proceso.
Y eso hace que sea muy rápido. Entonces, en el Proof of Stake tenemos servidores que validan las transacciones y no una tarjeta de video como se hace en la actualidad con Ethereum. Todos aquellos que son mineros pues van a tener que dejar de minar Ethereum y minar otra moneda que utilice Proof of Work. Por lo menos Bitcoin utiliza Proof of Work. Y ellos no pueden cambiar esa tecnología. Porque así fue como se generó en el libro blanco de Bitcoin y así se ha quedado. Entonces ellos han creado el Lightning Network, que es transacciones atómicas donde las transacciones son así. Y con Lightning Network, pues imagínate, ¿cuántas son? 500.000 transacciones por segundo. Y eso, hasta 1 millón, más de 1 millón pueden hacer, porque o sea, el sistema atómico que utiliza esa red de Lightning es tan poderosa que hace que Bitcoin pues tenga esa herramienta. Pero Bitcoin, el protocolo en sí, para poder minarlo y generarlo, tiene que usar la vieja tecnología. Tarjetas de minería, equipos ASIC especiales que van a permitir minar esa moneda. Y ahora, como dice el presidente en El Salvador, van a utilizar los volcanes, pues, energía térmica para poder generar la corriente eléctrica que va a alimentar a esos mineros. Y El Salvador empieza entonces a sacar un poco de ese protocolo de Bitcoin, moneda, para su gobierno. Y eso es lo que tienen que estar haciendo muchos países. Poner la atención a ver qué es lo que van a hacer, pero tienen que montarse en el mundo del blockchain. Olvídate, porque esto ya inició y esto no para. Y esto va a continuar por los próximos años, y en el 2030, cuidado que antes, en el 2025, todo lo que es papel quedará en un recuerdo. El dinero papel desaparecerá del mercado y todo será a través del celular, del móvil, todo se pagará a través de allí. Ya se está haciendo, por cierto. Ya la transición ha iniciado muy suave, pero aquí en Panamá hay 1 millón de comercios que aceptan pagos electrónicos por el móvil. Tú agarras tu móvil, vas donde un chinito y le pasas el dinero a su cuenta. No escribiendo el número todo largo de la cuenta bancaria, no, nada más con su celular. Y esas tecnologías van a ir implementando. Entonces los bancos lo que van a tener que hacer es, entonces, ir asociándose con las compañías, porque imagínate, no les queda de otra. Y ahí entra Juan Ecosita y dice, aquí estoy yo con mi sistema, ¿te interesa? Y pues muchos van a decir que sí. Otros se montarán en plataformas múltiples, donde tendrán pequeños exchanges, donde tendrán Bitcoin, Ethereum, quizás One, aquel que logra asociar un banco, y eso va a ir moviéndose. Eventualmente, en los próximos años, lo que viene con la unificación de tecnología y de comercio electrónico va a ser algo sumamente poderoso. Entonces, como le iba diciendo, en el Proof of Stake se hacen con servidores. Hay un proceso donde aquel que quiere ser un validador de la red de Ethereum lo puede hacer. Compra un servidor, pero esto tiene que hacer un negocio con la misma compañía. He escuchado que hay más de 80.000 servidores ya dispuestos para migrar esa red a esos servidores, y los validadores de esos servidores con especificaciones claras tienen que tenerlo prendido 24/7, lógico, ¿no? Con sus sistemas redundantes, con doble internet, con doble redundancia en todo. ¿Qué quiere decir redundancia? Quiere decir que es como tener un equipo doble. Ese servidor tiene un sistema de 2 fuentes de poder, que si una se quema, la otra automáticamente online hace el switch. Si se va la energía eléctrica, eso está prendido 24/7. Tiene un doble internet, que si un internet se cae, agarra el otro. O si se cae el otro, agarra un tercero. O sea, no se puede desconectar nunca de la red de Ethereum en Proof of Stake. Donde el sistema note que tu nodo se congeló o pasó algo, te penaliza. Entonces, para poder entrar y ser un nodo, entonces tú tienes que básicamente entrar mínimo con 31 o 32 Ethereum, creo que es, la cifra está por allí. Entonces, tienes que comprar esos Ethereum y tenerlos dentro de ese servidor con tu software, y tú te conviertes como un pequeño wallet. Entonces, en ese pequeño wallet va a servir para alimentar a toda la red. Entonces, ya con 80.000 servidores haciéndose en el mundo, ¿qué sucede? Pues que, bueno, apaga el Proof of Work y deja el Proof of Stake. Entonces, cuando entramos a validación de consenso, imagínense ustedes, la velocidad de Ethereum va a ser
exponencial. Y todos los proyectos que estén montados sobre Ethereum, todos, absolutamente todos, aumentarán su velocidad de transacción. ¿Qué les parece eso? Entonces por eso la compañía dice, vamos a montarnos sobre la gente que sabe de esto. Y que tienen años haciéndolo. Porque la compañía con la blockchain que tenían anteriormente, que ellos habían desarrollado, pues no la hicieron crecer. Nunca salió el exchange y eso quedó allí. Pero este nuevo equipo que ha entrado, muchos de ellos son rusos, son de la parte norte de Europa. Entonces tienen mucho conocimiento sobre esto. Y yo sé que tienen mucho contacto con el CEO de Ethereum. Porque él también es ruso. Y pues ahí hay una conexión y hay negocios que nosotros no sabemos que se están haciendo entre Juan y ese proyecto. ¿Ok? Se lo dejo allí. Es información que corre por mi mente. No quiere decir que esto lo esté diciendo el corporativo, lo estoy diciendo yo, Eric Rueda, lo estoy sacando de mi ser, pero uno observa, lee la información y la procesa y después la divulga, en este caso como lo estoy haciendo yo con ustedes aquí. Vamos a ver qué otro tipo de preguntas. Hablando aquí, César Concepción, saludos. Me está preguntando el libro blanco, que cuándo va a estar el libro blanco. Bueno, por ahí está circulando uno que no es el libro blanco, son las palabras que dio el CEO acerca del libro blanco. Vamos a esperar que la compañía nos los dé. Tranquilo, no se desesperen con eso. Yo creo que con la información que yo le estoy dando y con lo que pasó el fin de semana, que lo estaba asimilando todavía, hay bastante información y eso que han dicho, eso es lo que va a pasar. Pero el libro blanco nos va a permitir solidificar las bases del proyecto para darle ya una perspectiva más legal y lo que llamaríamos algo más consono con todo lo que está pasando. De momento, el libro blanco de la compañía, pues voy a lanzar un video que el CEO habla de eso. Estoy sacando toda la información, lo tengo que traducir. En pocos días van a tenerlo. Vamos a leer a ver qué es lo que dicen, porque no es lo mismo estar ahí en la presentación, en vivo, porque el cerebro capta un par de cosas. No es lo mismo estar ahí que después agarrar el video, lo vuelves a ver otra vez y comienzas a ver y analizar cada palabra de lo que están diciendo allí. Porque eso pasó muy rápido. Entonces uno quedó como aturdido con tanta información que muchas personas dijeron, no dijeron nada, lo mismo de siempre. Epa, aguántate allí. Yo anoté muchas cosas y a un socio de YouTube que me escribió una cosita por ahí le respondí de 7 puntos, 8 puntos que anoté y los tengo por aquí. Y los tengo que soltar porque les digo, no estoy durmiendo de la felicidad de todo lo que viene, porque ya vi todo lo que viene y sé dónde vamos a estar. Entonces uno queda así como con tanta energía que yo tengo que decirle esto a la comunidad. No puedo quedarme callado porque he observado y he notado cosas maravillosas del proyecto. Y quiero decirle que la mamá de la doctora Ruya, en un video que yo no traduje, porque en esos tiempos pues no tenía la tecnología que tengo hoy, ella vaticinó que en 2 años íbamos a público. Y 2 años se cumplen ahora en diciembre. O sea, y si la doctora Ruya, si la mamá de la doctora Ruya está diciendo eso, eso va a ser así. Recuérdense que el nombre de la familia está muy pisoteado, muy ensuciado por las redes, por todo lo que ha pasado. Ustedes ya conocen toda la historia de OneCoin. Entonces, ellos quieren limpiar su nombre, es normal que eso se hace. Y quieren hacerlo bien con todo lo de la ley. Y así va a ser. Así va a ser. Hay mucha gente que al proyecto le ha metido caña duro. Yo no tengo problema con eso. Yo estoy clarito, yo sé para dónde va esto. Y quiero darle la información para que ustedes puedan entonces también saber para dónde va este proyecto. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. Lo del libro blanco, bueno, esperemos a que la compañía lo lance y podamos entonces tener información de eso y aprovechar y desglosar, porque ahora, imagínense, cuando saca el libro, agárralo párrafo por párrafo
y hacer un webinar exclusivo de eso nada más, y no de un día, van a ser varios días, porque lo poco que pude ver de lo que decía nuestro CEO, pues es que lo de la franquicia es una realidad, que la compañía está apuntando para eso. Fíjense que ellos quieren convertirse en el Western Union del mundo, usando la plataforma donde están montados, que es el negocio de las remesas. Ese es otro negocio, que eso ya va a nivel institucional, de empresas. O sea, nosotros quizás no le veamos una función, pero ellos como empresa corporativa sí les interesa eso, les interesa ese negocio. Ok, mira, dice aquí, habrá paquetes de estudio grupal. Hasta donde tengo entendido, esos paquetes todavía están activos, pero vuelvo y le repito que se está escuchando en los pasillos los rumores de que todos esos paquetes educativos eventualmente llegará a un punto donde no tendrán tokens promocionales. ¿Ok? Y esos paquetes de estudio ahora mismo están disponibles. Tú los puedes comprar en grupo y tienen una cuenta principal del usuario principal y tienen las cuentas de los usuarios que van a compartir ese paquete. Tiene el suficiente gas con la cantidad de monedas que se va a hacer para poder distribuir esas monedas libremente dentro de aquellos que quieran comprar. O sea, imagínense una versión de Power Pack modificada donde se puede hacer grupal. El problema de los Power Pack, como le dije en otros videos, es que acá los latinos somos muy creativos. Entonces inventamos la idea, se nos ocurrió la idea de que vamos a hacer un Power Pack para repartirlos para todos, cuando el Power Pack fue diseñado por una sola persona. No para todos, son paquetes gigantescos diseñados con todo el estudio que tienen y con toda la información, tiene toda la universidad completa, imagínate tú. Es un paquete y viene con un montón de monedas promocionales que el que lo aprovechó ese almanaque mundial. Yo me acuerdo en la época que yo estaba niño, llegaban estas compañías de libros y en esos tiempos los padres compraban esta vaina y quedaban pagando eso como por 2 años porque era conocimiento y ayudaba mucho cuando uno estudiaba, ¿no? Bueno, más o menos algo así fue lo que pasó con el Power Pack. Pero tengo que decirle que eso, el CEO dijo que el asunto del Power Pack se le va a resolver a todos. O sea que ellos van a ver cómo técnicamente hacen para pasarle la moneda a todos. Le van a tener que liberar el gas necesario para que las monedas se transfieran y no se queden aguantadas allí. Y eso se tiene que hacer en estos 11 meses. Porque como vamos a una red pública, no puede quedar ninguna monedita por ahí atrapada en nada, porque si no, ya después va a ser un lío. Cuando salgamos a público, los que tengamos las monedas guardadas en nuestro wallet, ya nuestro wallet se convierte en una moneda de curso legal público criptográfico en toda la industria y en todos los proyectos que hay. Que va a llegar proyectos tocando la puerta. Yo quiero que tu moneda se intercambie en el mío. Yo quiero entrar en tu comunidad. O sea, eso ya viene en las negociaciones. Entonces, saldrán youtubers hablando, oye, Juan, subió tanto, bajó tanto, ¿qué problema? O sea, eso va a pasar, créeme. El trading de criptomonedas, ver las gráficas, estudiar las velas, el movimiento, hacia dónde va, hacia dónde va, hacia dónde sube, eso va a salir toda una historia por ahí. Ya nos verán hablando en este canal sobre eso, por qué bajó el Juan y por qué subió, que ahora entró este proyecto. Y esas cosas pasarán porque es parte del negocio de la criptografía. Veamos acá a ver qué más hay. Seguimos avanzando, tenemos ahora mismo 2 horas de transmisión. Yo creo que unos minutos más ya cortamos la transmisión. Vamos a ver qué dice aquí desde Portugal. Dice, muy atento a tu explicación de todo. Tengo 5 años esperando tan buena aclaratoria. Gracias. Bueno, creo que llegó el momento. Y quiero informarte pues que van a pasar cosas increíbles en el proyecto. Ya están pasando. Vamos a ver qué dice acá Ludi. Muchas personas aún esperamos que los líderes nos traspasen las monedas. Eso va a venir, Ludi. Como estaba hablando hace un poco, la compañía, el CEO de la compañía dijo que se diera por hecho de que el traspaso de las monedas va a ser una realidad de los Power Pack y que las monedas se iban a resolver. Lo dijo el CEO. O sea, él no va a quemar su nombre. Así que espérate, ya vendrá el proceso de cómo va a ser eso.
pégate al líder que te dio tu moneda. No te pelees con él. Pégate, háblale, infórmale, mándale este video porque una vez que lo termino le corto el inicio y parte del final del training lo subo para que quede la información allí. Y sobre todo, dile que el CEO de la compañía dijo que los Power Packs se van a habilitar y que tú necesitas pues que te pase tus monedas. Entonces estos Power Packs que están limitados con la cantidad de gas que se requiere para transferirla, le van a poner gas ilimitado. Y al poner el gas ilimitado, pues todos los socios van a poder recibir sus monedas en la medida de lo pactado. Y guarden sus WAN. Usted tiene que pensar en sus monedas como su fuente de recurso y de libertad financiera. Porque si WAN sale un exchange, como les decía al principio, y la moneda se va a $1 o a $2, no quiere decir que siempre va a estar ese valor. Quiere decir que se cayó y ya. Eventualmente, en la medida que la red siga creciendo, porque créanme que la ventaja que tenemos como proyecto es que dentro de nuestra estructura hay gente que le encanta el network marketing y eso no va a parar. La compañía va a seguir vendiendo paquetes educacionales. Después vendrá un sistema de referidos donde por cada referido que tú hagas te pueden pasar un porcentaje X de por vida de las transacciones que ese referido haga. Eso en muchos sistemas blockchain lo están haciendo, muchas exchange lo hacen. Hay una exchange latinoamericana que se llama Bitcoin, Latam, ellos tienen ese sistema. Tú mandas un link de referido y todo lo que haga el socio que le mandaste ese link y que metió Bitcoin o que hizo un trading, o sea, todo el dinero que él deposite y lo use para hacer lo que sea dentro de ese exchange, el que dio el enlace de referido de por vida recibe una comisión. Eso es algo que pueden implementar. Y entonces tú te vas a quedar ahí callado. Espérate. Yo voy a empezar a registrar. Si ya por los comercios puedes empezar a recibir comisión de todo lo que el negocio venda, tú recibes, creo que escuché un 0.5%. Amén de que también te van a pagar por registrar el comercio un porcentaje en euros. No sé si van a ser 30 o 40 euros. No sé cuánto va a ser por cada comercio. Que te sube a tu wallet cash una vez que le actives la cuenta al comercio y le haga su primera oferta. Te lo van a pagar en euros. Puedes convertir en cash ya, porque lo sacas en una wallet externa de Bitcoin. Todos los comercios que tú registres y lo que esos comercios vendan, te sube un porcentaje. Entonces, imagínate, aquel que me registró un comercio de automóviles o de bienes raíces, de casas, y te pagan el 0.5 de la venta, Dios santo, ahí vas a empezar a facturar y sin tener que hacer nada, porque una vez que ya registraste el comercio, eso es tuyo, porque está bajo tu estructura. Entonces, lo único que queda es ponerte creativo y ofrecerle ofertas y cosas que haga el comercio y ve cómo registras más comercio. O sea, por ahí viene la red ahora. ¿Por qué? Porque la parte educativa también va a ser vital. Porque siendo el 0.9% de la población humana que sabe de blockchain y de tecnología criptográfica, pues todo el 8 o 10% de seres humanos que pudieran entrar en los próximos 10 años van a requerir educación sobre esta tecnología y los paquetes van a seguir allí. Que si van a generar token o no van a generar token, bueno, ya sabremos pero qué es lo que va a venir. Quizá ya no generen token, quizá lo que generen es la misma moneda. Compras el paquete educativo X y te va a venir con alguna promoción o quizá no venga con nada. Ya vas a tener que pagar la información porque vas a tener que aprender. Esto es el que la vio, la agarró, la entendió, ya. O sea, me vas a decir hoy, después de 8 años, que has mantenido la moneda. Yo creo que casi en muy pocos proyectos pueden existir seres humanos que al día de hoy, después de 8 años, la tengan su moneda ahí. Tú me vas a decir que las personas que son tenedores de Bitcoin tienen los Bitcoin que minaron hace 8 años, los tienen guardados. Eso lo fusilaron de una vez. Donde vieron que se podía convertir a fiat, lo cambiaron de una vez. Pero si hubieran guardado esos Bitcoin hace 8 años, ¿cómo se sentirían hoy? Bendecidos. Porque imagínate tú, en esos tiempos tú con un aparatito muy pequeño minabas un montón de monedas. Y al mes podías tener 1000, 2000 Bitcoin facilito.
Pero eso ya pasó. Ese tren se fue hace rato. Y hoy un Bitcoin pues está en $41,635. Y eso no va para atrás. No para. Igual sucede con nuestro proyecto. Aquel que pudo entrar y minar y conseguir las monedas, pues la hizo, hermano. Y tiene que sentirse agradecido porque las tiene físicamente hoy día. Y cada vez el proyecto coge más forma. Me pregunta acá Rodrigo, si se acaban los paquetes, ¿ya no hay más minería entonces? No necesariamente. Es que mira, es que vamos a prueba de participación, proof of stake. Ahí casi no hay minería, o sea, ahí ya no hay minería y lo que es pura validación, o sea, vamos para otra cosa, o sea, la red Ethereum está cambiando las reglas del juego, déjame decirte. Entonces, proof of stake, el consumo energético es muy bajo. O sea, un servidor en tu casa con aire acondicionado y todo eso, ¿qué consume eso? Para lo que consumen 20 o 30 tarjetas de video prendidas jalando corriente. O sea, viene un cambio y mejoras al medio ambiente con Ethereum, creo que sepa. Entonces eso la va a hacer más amigable. Y los bancos van a preferir estar montados sobre una blockchain de Ethereum, que es amigable con el medio ambiente, que estar en una que no lo es. Entonces eso crea una disyuntiva allí, ¿no? Pero no sabemos qué puede pasar con los paquetes educativos. Siempre pueden estar. El paquete educativo siempre puede estar. Y siempre lo pueden vender por el precio que ellos quieran. Eso es su tecnología, eso es universidad. Lo que sí no va a estar son los tokens. Eso eventualmente va a tener que desaparecer porque se puede tokenizar mientras la moneda no sea pública. O quien quita que sí los dejen. Pero no te vas a poder hacer mucho, porque si se va a un grado de dificultad de 800 por one, imagínate tú. Y un paquete Gran Study que trae, creo que son 500,000 tokens con 8 split. Yo me puse a hacer el cálculo y te haces como 150,000 monedas nada más. O sea, olvídate, eso cuando la moneda hace 8 años costaba, creo que a 2 centavos te salía en un PowerPoint, te hacías 1,5 millones, 2 millones con un Gran Study como está hoy día. Esos tiempos ya no regresan. Por eso te digo, esa época se fue ya. O sea, el que no se montó en ese tren, ya no vas a conseguir monedas One así como se hacía antes. Y aún así, si compras ese paquete, creo que está por los 75,000 euros, creo que sale ese paquete, por ahí anda, y te haces 150,000 monedas, bueno, divide 75,000 entre 150,000 monedas que te puedes hacer. Cada moneda te está saliendo 50 centavos. Todavía es un super negocio, creo que decir. Pero de hacerte millones como antes, esa historia ya terminó en el episodio número 2 de OneCoin. Ahora mismo estamos en la temporada número 15 de One Ecosystem y el que agarró eso en aquel entonces, bueno, siéntase agradecido de que pudieron tener su moneda y que la compañía nos ha holdeado. O sea, somos holder por obligación tecnológica. Porque si no fuera por eso, esas monedas se hubieran desaparecido todas. Para más de 4, ya la hubieran fumigado todas. Ahora no, como estamos holdeados, porque no la podemos intercambiar por nada, o sea, solamente por productos y servicios de los comercios, y no la puedes cambiar por otras cripto, o fumigarla en un exchange, pues la hemos retenido, ¿no? Y eso ha sido bueno, porque había un proceso de educación durante casi 8 años de todo esto. Y eso es bueno, quiero que sepa, eso es bueno. Porque si no, más de 4 hubieran fumigado todo. Pero, vuelvo y repito, se va a abrir el compás, la moneda sale pública a la red blockchain mundial. Y una vez que sea pública, pues ya es una moneda que eventualmente entonces tocarán la puerta, como les dije, de mucha gente que quiere asociarse a los proyectos. Y bueno, One sabiamente lanzará su exchange propio y verá cómo lo hace de tal manera para que la moneda no se caiga.
Si ellos logran hacer eso, porque eso es difícil hacerlo, si lo logran hacer, que podamos intercambiar los yuan por otras sin que se caiga nuestra moneda, en un año de exchange que estemos haciendo eso y se mantiene el precio, ya la liberas y entonces van a empezar a buscar otros exchange que nos las acepten. Pero para hacer eso nosotros tenemos que estar muy sólidos y tenemos que tener una comunidad de exchange de otros proyectos que quieran entrar a nuestro exchange con nuestros términos y que nuestra moneda mantenga el precio. Entonces, observando que esto está pasando, yo diría, bueno, me voy a atrever, tú sabes qué, a listarla en Binance o en otros proyectos. Ya para ese entonces ya va a estar regulado mucho el mercado en países que van a exigir que las monedas sean reguladas con su KYC. Y One es especialista en eso. La base de datos que se está levantando en One Ecosystem es una base de datos certificada con KYC. Nadie puede mover su moneda si no tiene el KYC aprobado. Y eso es poderoso, quiero que sepan. Muy poderoso. Bueno, vamos a ver por acá qué otro tipo de preguntas podemos tener. Vamos a ver. Dice acá. Dice José Fernando, los splits van a desaparecer, lo que significa que no podremos tener muchas monedas como lo tenemos ahora en la compra de los paquetes. Todo tiene su tiempo, José. Y todo no es para siempre. O sea, toda serie tiene su temporada. Y la temporada de los paquetes educativos con split y con muchas monedas y ese tipo de cosas, va a llegar un tiempo donde eso puede que deje de existir. Bueno, yo he escuchado en los pasillos, bueno, repito, que están diciendo que eso puede que se acabe. Y tiene mucho sentido, porque una vez que la moneda sea pública, pues ya, ¿cómo van a machar eso allí? ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, ya cambia. Ellos tendrán que ver qué hacen, ¿no? Pudieran inventar otra moneda. Se acabó. Ellos pueden sacar otro proyecto si quieren. No sé. Eso yo lo escuché de un top líder hace muchos años, que una compañía de criptomonedas puede desarrollar otra moneda y deja ya One ahí y viene otra moneda y arrancamos igualito con todo de cero. Paquete educativo token, pero con otra moneda que va a tener otro nombre. Eso lo pueden hacer. Eso es posible. Pero ahora mismo enfoquémonos en lo que tenemos, que es One. Y veamos qué pasa en este camino. Por eso digo, este año es muy interesante. Es un año, como se dicen, de preelección, ¿no? Preelección presidencial. Y vienen las cosas interesantes al proyecto. Así que vamos a esperar cómo atajamos este año y veamos qué de lo que está en el pipe va a terminar de cumplirse, porque muchas de las cosas que ustedes ven allí van a empezar a coger forma. O sea, quiere decir que el One Forex es una de las cosas que va a estar disponible muy pronto. Y es bueno que eso suceda, porque el One Forex nos va a permitir entrar en ese universo del Forex. Y eso, como nos lo ha dicho la compañía, viene junio, julio, agosto, septiembre. Ese es más o menos el vaticino cuando ellos van a lanzar eso. Y es como una forma también de probar la red, ¿no? Probar a ver cómo evoluciona todo eso, ¿no? Veamos a ver. Dice que César nos dice que no cree que caiga tanto. Eso le sucede a las monedas especulativas. Sí, puede ser. Yo he visto muchos proyectos que han salido con un valor y se han mantenido. Han perdido al principio un poquito y después se han mantenido. Sí. Esperemos que con One sea así. Que no sea tan sub y baja como con otros proyectos y que sea una moneda que se mantenga muy estable, ¿no? Es más, quiero decirte que Ethereum es una moneda bastante tranquila en ese aspecto. Y ella sube y baja, pero no así tan brutal. Se da sus altas y sus bajas. O sea, si uno se pone a ver el comportamiento de Ethereum, más o menos opera así. O sea, cuando Bitcoin va en pico, Ethereum te va a estar un poquito arriba y dice, vamos a ver cómo vamos cayendo. Y ahí va como bajando, pero no es que en 24 horas se va a cero así. No. Llega un proceso que
que paulatino, ¿no? Veamos acá, dice. Veamos a ver, dice 1.5 cada moneda superando los $70,000 por mi cuenta. Dice acá José, si vendes las monedas a 1.5 estás incurriendo en una grave falta a la política de la compañía, te van a congelar para siempre tus cuentas. Bueno, eso es algo que yo les recomiendo, no se pongan a den sus moneditas ahí tranquilas. Ustedes lo que ven es asociar personas, pásenle, regálenle un par de monedas, no sé, ustedes sabrán qué van a hacer con sus monedas. Y ahora mismo están en una wallet abierta, pero todo se contabiliza, quiero que sepa. Eran, no sé, dice aquí Dora Carvajal. Vamos a ver quién más dice aquí. Me quieren comprar mi cuenta y hacer una transferencia bancaria. Eso no se puede hacer. O sea, las cuentas no se pueden comprar. Eso era antes. Antes era muy fácil agarrar una cuenta, cambiar el correo electrónico, el teléfono, tu dato y quedar a nombre de otra persona. Eso hoy día no se puede hacer. Y quiero tocar ese tema en particular porque la blockchain en la que estamos montada trabaja con contratos inteligentes. Cada usuario representa una gestión inteligente dentro del protocolo de Ethereum. Cuando un usuario no se puede validar su correo, su teléfono o sus datos y no se puede asociar el KYC porque esa persona no entró por 3 años y ahora está entrando y le dice que no se puede validar el sistema, es porque el sistema tiene una falla y duda que esas monedas sean de ese ser humano. Entonces, cuando eso pasa, manda un error que te dice que tienes que validar la cuenta y tienes que pagar los 30 euros. Entonces la gente dice, pero ¿por qué yo voy a pagar más? Que me están sacando plata, que esto y que el otro. Oye, ¿cuántas monedas tienes? ¿Tienes 10 monedas? Deja eso ahí, déjalo ahí. Tienes 300 monedas. Mejor valida tu cuenta. No voy a hacer que después esto salga y tú todavía estás esperando que te apruebe el KYC. ¿Ok? Porque no hiciste nada, lo dejaste todo dormido. Entonces, ¿qué pasa? En el video que salió hace poquito y que yo les pasé a ustedes, él explica clarito allí. O sea, se tiene que validar el usuario dentro de la blockchain a través de tu wallet. Esa wallet tiene nombre, apellido, celular, ubicación de país, tiene tus datos de KYC, tiene toda tu información. Pero cuando se hizo la migración de la blockchain anterior a la nueva, lógico, muchas de esas validaciones no se pudieron consensar y el sistema no sabe. Dice que eres tú y que tienes esa moneda, pero no sabe si tu correo electrónico es el que corresponde, ni tu celular, ni tu ubicación, ni nada. Entonces, el proceso natural que para muchos lo hacen y sí le permite al sistema hacerlo, para otros se le bloquea. Entonces hay que pagar los 30 euros para que esa validación se haga y sepan tu identidad digital. Al saber tu identidad digital, el sistema dice, Eric Rueda tiene aquí 2.000 monedas que son de él y ese es su wallet. Tenemos que certificar que eso sea así. Y la única forma de certificar que ese eres tu papá es que tú mandes dinero y que te duela, por decirlo así, el bolsillo. Si esa persona no le importa nada y va a dejar eso al olvido, bueno, la compañía dirá, ahí quedará algún día. Cuando se te ocurra, nos avisas y acá están tus moneditas porque nosotros no vamos a hacer nada con ellas, ellos están ahí. Entonces cuando el usuario diga, ahora sí, ya me acordé que yo quiero mis monedas porque ya tengo un exchange y la moneda subió a $200 y ahora está en 50, se me olvidó. Ahora es que yo voy a validar, mi amigo. Perdiste la oportunidad. Haz eso ya, tienes un año para hacerlo. No, que los 30 euros, ahí tengo un video le expliqué cómo hacerlo, es muy simple. Vean el video que se llama Rutas hacia One Ecosystem. En esa ruta doy 3 caminos para poder llegar. El camino largo, pues,
sería pues a través de pagar la validación de los 30 euros. Pagas tus 30 euros, hombre. Los conviertes a Bitcoin, se los mandas, les mandas toda la información, como te lo explico en el video, y activa tu cuenta. No dejes perder tu dinero. Más que ahora Dilche que va a aceptar las monedas 100% y los comercios la van a recibir y vas a poder comprar más con esa moneda. Rescata tu moneda, no me parece. O sea, por 30 euros no me parece que tú no quieras activar tu cuenta. Por favor, ¿cuánto le metiste tú eso? 500, 600 euros. Ni hablar de aquellos que metieron un Power Pack grupal que quizás le metieron 2.000 o 3.000 dólares. Y no voy a pagarlo. No, por favor, no hagan eso. Jueguen inteligente. Paga tu cuestión. Cuando la compañía recibe el dinero, automáticamente pasa al departamento y te dice, apareció el que pesaba o que estaba muerto por el bicho. Porque mucha gente se ha ido con esta situación que pasó, quiero que sepan. Ya podemos validar de que existe, de que está vivo. Mira, aquí están todos sus datos, mira, tu cédula. Yo pensé que el tipo era un difunto. Pero resulta que no, o sea, que sí estaba vivo. Entonces tú mandas tu información, ellos proceden a validar y dice otro más que entra a One Ecosystem y otro más que suma a la comunidad. Entonces te validan, te activan tu cuenta y ya tienes tus monedas. Entonces, ¿cuál es el paso que viene a continuación? Subir tus datos del KYC. ¿Cuál es? Lo mismo que le acabas de mandar para hacer la validación. Y automáticamente en 7 días tienes tu KYC aprobado. No, que eso va a demorar 3 meses, 4 meses el KYC. Eso era antes. Cuando seres humanos se sentaban a ver hoja por hoja de cada país a validar. La compañía hizo una inversión en una plataforma que se llama Jumio. Lo puedes buscar, jumio.com. Se los muestro una vez para que lo vean. Porque esta plataforma está muy buena. Y esta plataforma que ven a continuación, la compañía hizo una inversión en comprar una licencia para validar todo lo que es la parte del KYC. Conoce a tu cliente. Entonces, esta empresa es especialista en eso. Tú pagas la licencia y al tener la licencia se la pones a tu sistema y ellos, que son expertos en eso, se encargan de validar que tú como usuario tienes la capacidad de subir tus datos como tu cédula, el lugar donde vives, tu teléfono, tu correo, y el sistema con inteligencia artificial de Jumio, ¿qué es lo que hace? Valida que tú eres Eric Rueda. Y por tanto, como ya validado, certifica que es así y el sistema automáticamente te activa el KYC y dice aprobado. Y por eso es que esto pasa tan rápido. Hay personas que hasta de un día para otro, ¡bum!, ya aprobado. O sea, por ahí ya no hay problema. O sea, que eso ya está resuelto. Todo esto es cuestión de tecnología. Veamos a ver qué otra pregunta ya para terminar, porque ya tenemos 3 horas de streaming. Déjenme ver el reloj acá atrás. Son van a ser las 5. Van a ser las 5 y seguimos acá. Todavía hay mucha información que tengo que darles, pero ya veo que no me va a alcanzar. Pero hagan preguntas, a ver. Hagan preguntas, a ver qué puede ir saliendo por allí. Dice el Capo, dice. Hola, desde Argentina. Recién me conecto. ¿Será que se podrá utilizar One en Forex para hacer trading? No. O sea, la moneda One es una criptomoneda. Los euros que están en tu billetera, que también tienes euros, son los que, en teoría, lo estoy diciendo yo, ¿ok? Porque hablé con un experto de blockchain y me dijo que el Forex es solamente con dinero fiat. El Forex no es con criptografía. Entonces, recuerden que en la plataforma de One Ecosystem tenemos euros y One. Los euros están siendo representados como el valor de dinero fiat dentro de la blockchain de Ethereum. O sea que sería como una moneda más dentro de la plataforma a nivel privado, no público. Cuando vaya pública la moneda, la que va pública la moneda es la moneda One. Los euros dentro del ecosistema van a quedar siempre de forma privada. Por eso es que es una blockchain híbrida. Y lo va a hacer. Porque los euros que se van a manejar dentro de la blockchain van a ser euros diseñados para comprar One. Y van a ser euros diseñados para intercambiar los One de los comercios por esa moneda, al equivalente, ¿no?
del precio de euro en el mercado. Pero no es que es una moneda de euro que va a ser pública, no, eso es de uso interno. Entonces son dos monedas que hay dentro del sistema. Los euros que va a tener dentro del sistema se van a poder transferir a cuentas bancarias. Vas a asociar tu cuenta bancaria y mandas tus euros a tu cuenta en tu país. Eso es algo que lo van a hacer ahora mismo con los comercios, pero eventualmente cualquiera va a poder hacer ese tipo de transacciones. Veamos acá. Vamos a ver acá. ¿Cuánto dura el trámite de los 30 euros? Bueno, mi experiencia con eso, porque he ayudado a muchas personas a hacer este proceso. Claro que por el servicio y por mi tiempo yo cobro un fee adicional, pero te hago todo. Tú nada más déjame el correo y responde, yo te digo todo lo que hay que hacer. Por lo general el proceso puede tomar como una semana más o menos. Tú escribes, generas el ticket, eso a veces es bastante rápido, puede ser que en 2-3 horas tengas el ticket de vuelta. Después de ese proceso la compañía tiene que mandarte el wallet para poder confirmar el pago. Entonces, una vez que se hace el wallet, pues yo me encargo de mandarle todos los bitcoins y todo, con las direcciones, con todo el hash, con todo lo que ellos piden. Tú te desconectas de todo, tú nada más me das tu correo y yo te voy diciendo por correo cómo debes escribirle, cómo debes hacer, y te pago la tasa en BTC de lo que ellos están pidiendo en el momento, al valor que esté en el momento, y tú nada más recibes los emails y yo te digo que tienes que responder. Son 3 pasos básicamente a seguir, y a todos los que ha ayudado, gracias, pues se han podido activar sus cuentas. Me enteré que hace unos días atrás estaban como haciendo un mantenimiento a la parte del correo electrónico en soporte, pero tengo que validar a ver si eso ya lo resolvieron en esta semana, porque ellos cambiaron de correo, entonces ahí había como una traba en eso, ¿no? Pero sé que al momento está funcionando perfectamente bien todo el proceso y es bastante rápido. Lo más que se va a veces son 15 días, pero te activan tus cuentas. Veamos a ver acá. Negocio en línea dice, ¿y qué se sabe de la doctora? No sé nada de la doctora, hermano. Eso yo lo estoy vaticinando, y es una predicción que yo estoy dando. Quizás cuando ya la moneda sea pública, cuando toda la parte legal se arregle, cuando ya la parte comercial, todo esto quizás podamos saber de ella. De momento no sabemos dónde está, no sabemos cuál es su orientación. O sea, eso es algo que no nos compete a nosotros, y básicamente ya tenemos el CEO de la compañía, ella es la fundadora, siempre lo va a ser, así como Steve Wozniak junto con Steve Jobs fueron los fundadores de Apple, y eso tiene ¿cómo se llama eso? Un lugar donde los tienen a los que hacen algo en grande, ¿no? Donde no tengo el término ahora mismo, bueno, dan como quien dice en el Salón de la Fama, por decirlo así, los dejan allí, ellos hicieron su trabajo y ahora el trabajo se tiene que hacer por nosotros y por el equipo que está trabajando. El nuevo CEO, el nuevo equipo técnico, los nuevos líderes que han salido para apoyar todo el proyecto y que están firmes desde que esto inició. Y por esa línea no vamos a ir. Ya eventualmente, si Dios quiere, en algún momento, pues la compañía nos dirá y lo sabremos directamente de la compañía. De momento, la atención es enfocarnos en seguir avanzando con el proyecto. Vamos a ver por aquí. ¿Qué pasa con la gente de Estados Unidos? Ellos nunca le validaron la información para el KYC. Bueno, Estados Unidos es un caso especial. O sea, Estados Unidos es Estados Unidos, hermano. O sea, ellos son la policía del mundo, y en la parte de lo que es el dinero es muy sensible eso, porque acuérdense que eso es el poder que ellos tienen detrás de todo. Es su economía y su dólar, pues se lo van a defender a capa de espada como tiene que de lugar. Y yo por ahí no me quiero meter. Básicamente, si tú vives en Estados Unidos, pero no eres norteamericano que naciste allí, te recomiendo que pongas los papeles, subas el pasaporte del país donde naciste. Debes tener un pasaporte del país donde naciste. Sube ese documento.
Y en cuanto a la validación de la prueba de dirección, les he dicho a muchos de ustedes que hay una opción que se llama la validación a través de un representante de un bienes y raíces. Por decir un ejemplo, si tú vives en el edificio Altamira, ¿ok? Y el edificio Altamira es un edificio que se alquila. Y hay una compañía de bienes raíces que alquila los apartamentos a las personas que viven allí. Tú vas donde esa compañía dice, ¿me puedes una carta, por favor? A nombre de One Ecosystem y que diga KYC, Ciudad de Panamá, que diga por medio de la presente informo que el señor Eric Rueda con cédula de identidad 8 vive en el edificio Altamira, en el piso tal, que está ubicado en tal lado, con X dirección y que tiene correo electrónico número tal, con su teléfono móvil número tal y que él está en paz y salvo con la institución. Atentamente, firma del administrador. Esa carta te funciona. Y eso te lo puede dar cualquier persona en Estados Unidos que esté pagando un alquiler. Si no quieres usar la factura del agua, pues no llega a tu nombre. No quieres usar la factura de electricidad, porque no tienes nada a tu nombre, nada más donde vives. Eso sí, tú pagas el alquiler ahí. Eso te sirve. Lo escaneas y lo mandas. Y eso es una prueba de dirección. Ellos van a validar eso y van a certificar que eso es así y te lo activan. Lo otro que pudieras utilizar es una prueba municipal que te da el gobierno, que diga que tú vives en tal lado, en tal casa, y que te llama fulano de tal, y que tienes X celular y X correo electrónico. Ya. Le ponen los sellos municipales, eso también funciona. Eso lo puedes utilizar. Porque hay muchas personas que viven en la casa de su mamá o de su papá, tienen 21, 22, 23 años, y ¿me entiendes? O que viven en la casa de la mamá, pues entonces el estado de cuenta de la luz y del agua llega a nombre del papá o de la mamá. Entonces ahí tienen ese problema. Eso es lo que tienes que hacer, es esos dos métodos, ¿no? Vamos a ver qué otro tipo de preguntas por acá. Hola Eri, no he podido entrar a mi cuenta con mi correo. ¿Qué puedo hacer? Saludos Rodrigo. Búscate en el canal de YouTube rutas para entrar a One Ecosystem. Sigue el tutorial ese y si no puedes, ya tú sabes que tienes que validar la cuenta como lo hice en el tutorial. Enseguida mi nombre dice no verificado. Entro a mi cuenta, pero enseguida mi nombre dice no verificado. Paso acá y sale identificado, no verificado, y tampoco aparece la opción de subir los documentos. No sé, eso está extraño lo que me estás diciendo. Tienes que hacer varias cosas. Verifica eso con otro internet, que no sea el de tu casa. Si tienes una portátil, vete a un centro comercial y trata de hacerlo de allí para ver si las cosas cambian. Verifica también tu navegador. Usa otro navegador. Hay varias opciones de navegador. Hay un navegador que se llama Brave. El Brave, que tiene la cara como un león, es un navegador que está pegado a la web 3. Que quiero que sepa que para allá vamos también. Porque utiliza wallets de criptografía y es muy bueno. El Brave. Mostrar aquí una fotito para que lo vean. Ese navegador les puede funcionar. Y quiero decirle que en una de las preguntas que hicieron allá en el Congreso, que qué iba a pasar con One Ecosystem cuando la web 3 entrara en funcionamiento. Y te tengo que decir que la web 3 ya se está construyendo. Y la web 3, ¿qué quiere decir? Que las redes sociales, las páginas web, todo lo que es lo que puedes ver en internet va a estar pegado a una wallet de criptomoneda y va a estar montado sobre blockchain básicamente, y como va a estar montado sobre el blockchain, pues van a tener wallet. Entonces tú vas a ver aplicaciones que ya van a venir con wallet, porque son aplicaciones creadas sobre blockchain, y todo el desarrollo de web va hacia esa línea. Pero tengo que darte la buena noticia que el que está gestionando ese desarrollo hacia la web 3 es el protocolo de Ethereum. Ellos quieren que la web 3 todo sea sobre blockchain.
Entonces imagínese tú, o sea, sobre qué plataforma estamos montados. O sea, fue lo mejor que pudo haber hecho la compañía. Siempre hay detractores que dicen, no, que por ahí no sirve, eso es muy caro, que es muy el consenso. Vamos a ver cuando salga el Proof of Stake. Cuando salga Proof of Stake, veremos cuál va a ser el fee, porque dice que va a bajar como un 80-90% del precio que cobra hoy día una transacción de Ethereum. Entonces, eso lo veremos en diciembre y enero, que Ethereum lanza esa tecnología. Y lo va a lanzar justo con nosotros. Por eso es que la compañía dijo que para 12 meses, porque Ethereum, como a finales de noviembre por allí, ya va a empezar a mover eso de la nueva plataforma de Ethereum 2.0 que va a ser lanzada. Y ya no hay vuelta atrás. Así que es esas pruebas, prueba esa opción, porque puede ser que de pronto el asunto es más complicado en el caso tuyo, Luis. He visto por ahí unos otros casos que a veces le sale como que hay un problema con la validación. Vas a tener que hablar eso con soporte también, escribirle a soporte. Vamos a ver qué otra pregunta por aquí, ya para ver si vamos cerrando la transmisión. Recuerden suscribirse al canal. Les doy las gracias a todos ustedes, porque gracias a todos los que me siguen y se están conectando a mi canal, ya somos 5.000 almas dentro de Luxor TV. Y el día de ayer me mandó la notificación YouTube diciéndonos que somos 5.000. Te voy a agradecer que me regales un like. Cada vez que tú haces un like, puedo multiplicar más las personas que les gusta esto de blockchain y sobre todo de One Ecosystem. Y es ahí donde tú puedes hacer tu pequeño aporte, porque al hacer like y activar la campanita de notificaciones también, te puedes enterar de los últimos videos que voy lanzando y hacer de esta manera un equipo conmigo, por decirlo así, para crecer más el canal y que más personas se enteren de que esto está pasando. Imagínense, según unas cifras que yo tengo, que nos dieron, somos 400.000 usuarios en Latinoamérica. Aquí ahora mismo somos 5.000, pero eventualmente se va a despertar la gente cuando vea que su moneda va a coger ya un valor real, porque va para una blockchain pública y eso va a hacer que las cosas cambien. Vamos a ver qué hay por acá. Diana nos pregunta cuál es el proceso para validar las cuentas, porque hay varias bloqueadas. Búscate en el canal de YouTube el video que dice rutas para entrar a One Ecosystem. Ahí está toda la información. Rodrigo dice que ya lo mandó, pero no ha tenido respuesta, y eso fue en el 14 de enero. Miren, todo lo que es enero, de que lanzaron One Ecosystem, la nueva deal shaker el 8 o 9 de enero, hasta después de la actividad que se ha hecho, esos 15 días el equipo ha estado concentrado en todo lo que hicieron. Yo te recomiendo que vuelvas a retomar el tema la semana que viene, para ver si ya todo el equipo de soporte ya está más enfocado en la parte de la comunidad, porque toda la atención estaba puesta en las presentaciones, en todo lo que se estaba haciendo del evento. Ok, negocio en línea me dice que pues me va a pasar el correo. Me escriben a dealshakerpanama@gmail.com para todos aquellos que quieran que yo le dé una asistencia y que no quieren hacer nada porque eso lo ven muy enredado. Me contactan allí. Ahí les paso la información, le digo cuánto sale todo. Yo me encargo de pagarle la parte en Bitcoin a la compañía, que son los 30 euros. Y les digo cuánto es el fee que yo cobro por ofrecer mi servicio, y le doy todo el conocimiento para que le validen sus cuentas. Vamos a ver qué dice aquí Graciela. Saludos de Posadas Misiones Argentina. Saludos allá, Graciela. Saludos. Claro que sí. Estoy muy agradecido primero que nada por estar aquí frente a ustedes, porque están muy atentos a lo que publico en el canal. Les doy las gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Y pues seguiré trabajando porque esto me encanta. Yo soy productor de televisión y de cine, y esta es una ventanita que he encontrado a través de YouTube de poder expresar mi talento. Por ahí voy a sacar unas series que ya la estoy pensando en la cabeza, de la historia de One. Voy a empezar así como dramático, ¿no? Vamos a empezar tipo Netflix, pero cortitas, como de 1 minuto, 2 minutos, capítulo 1, y voy sacándolas así de a poco. Vamos a ver cómo lo hago,
para poder que quede esto metido aquí en la nube de YouTube, para que alguien cuando vea estos videos dentro de 2 o 3 años diga, mira, esta fue la historia chuleta. Porque hay casos y hay cosas dentro de One Ecosystem que han sucedido. Y lo voy a narrar como una historia vivencial, ¿no? De cómo las personas pues se involucraron con el proyecto y todo. Vamos a ver cómo sale ese proyecto de cine que quiero hacer para YouTube. Dice acá. Gracias Luis por los 5,000 suscriptores. Claro que sí. Eso pensé que iba a tomar más tiempo, pero bueno. Gracias a Dios las cosas van marchando, avanzando al ritmo que tiene que ser. Y ahí vamos batallando. Bueno, a ver, tengan sus últimas preguntas, a ver qué quieran hacer. Ya estoy por cerrar el streaming. Me confirman a ver si tienen alguna otra pregunta. Escriban lo que ustedes se le meta a la cabeza de lo que es el proyecto, hacia dónde va, qué esperan, qué piensan que pueda pasar. Pero háganlo ya, porque voy en esta última vuelta y ya vamos a cerrar el streaming. Ya tenemos 3 horas 24 minutos desde que iniciamos. Y sería bueno pues que hicieran sus preguntas, ¿no? A ver qué tenemos por acá. Están escribiendo, mucha gente agradecida, gracias por todo. Diana aquí escribiendo, Tabita también, Pedro también escribiéndonos. Que si tienes edición en DealShaker. ¿A qué te refieres con eso, Pedro? O que si tengo un cupón para editar en DealShaker comerciales. Sí, tengo un cupón. Hay un cupón en DealShaker de Luxor TV que es para editar comerciales y está disponible ahí. Para aquellos que quieran hacer un comercial en su país, pues pueden contar con nuestro servicio. Le pongo el cupón. Ese es el cupón que tengo ahora mismo. Está al 70% en One y lo demás en dinero fiat. Pero cuando ya se valide la cuenta, lo que voy a hacer es tirarlo al 100% One. Cuando ya la compañía diga que los One para los comercios se pueden convertir a euros, entonces lo haré 100% One. Así todo el que quiera comprar para hacer un comercial de lo que sea, con creatividad, sonido, todo completo, va a poder pues tener este servicio de Luxor TV. Básicamente, ¿no? Ahí está el cupón ahora mismo disponible. Vamos a ver otra pregunta por acá. Dice, mi hermano mayor, que yo lo patrociné, dejó de ingresar a su cuenta hace 4 años aproximadamente y no puede ingresar ahora, dice. ¿Cómo podría para que puedan recuperar y entrar? Pues básicamente el señor Boger Raúl, te recomiendo que busques el video en el canal que se llama Rutas para entrar a One Ecosystem. Ahí está todo el proceso. Vuelvo y repito, si después de ver el video no te sientes seguro de seguir los pasos como están allí porque sientes que lo de mandar los bitcoins, las cuestiones es un poco enredado, yo ofrezco mi servicio por ese servicio. Te pagamos ahí todas las transacciones, nos encargamos de todo, te vamos dando los pasos, tú tienes que hacerlo desde tu correo electrónico, desde tu computadora, pero yo te digo todo el procedimiento de cómo hacerlo hasta que se te valide la cuenta. Y te enseñamos también cómo subir el KYC. Y eso pues te digo por correo electrónico cuál es el costo que tiene hacer ese paquete. Vamos a ver por acá. Saludos Luis, Medellín, Colombia. Luis Ángel, saludos. La gente conectándose ahora, pero ya estamos por cerrar la transmisión. Vamos a ver qué pasa. Dice Eric, ojalá pronto veamos ese video cómo nació One Ecosystem. Muchas gracias. Sí, tengo que ir pensando cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero quiero dejar esa huella ahí en el canal. Vamos a ver. Dice, pero si tiene cupón bien. Alberto Villegas, ¿puedo con esta moneda comercializar? Con esta moneda puedes comprar en DealShaker. Si ya quieres entrar a nivel comercial y tú eres un comercio, te recomiendo que todos los que son comercios empiecen a crear sus cuentas
empiecen a validar sus compañías. Si ya tienes tu cuenta aprobada, nada más tienes que entrar, hacer login, entras con la misma cuenta con que entras a tu cuenta de OneLife, a tu wallet, y activas tu comercio. Después haré un tutorial de cómo crear tu propio comercio dentro de DealShaker, porque la compañía ha dicho que los comercios van a poder vender sus monedas a los usuarios que quieran comprarla. Eso es bueno. Y que uno va a poder convertir los One a euros. Entonces que eso lo van a activar en cualquier momento. Y es un proceso pues que va a venir pronto. Y en ese proceso pues es bueno que vayas entendiendo un poco de DealShaker, vayas arreglando todas tus cosas para cuando eso se dé, estés allí alerta a lo que viene. Vamos a esperar que esto, lo de la wallet de DealShaker, pues nos lo confirmen ya al 100%. Lo dijeron en el evento. Yo tengo el video de DealShaker, ustedes lo pueden buscar en el canal. El mismo equipo team, el mismo equipo de One Ecosystem lo dijo. El equipo de DealShaker especializado lo dijo, de que iban a aceptar Bitcoin, Ethereum, y bueno, iba a manejar euros y One, ¿no? Y que todo se iba a poder sacar pues a euros en dinero cash. Entonces esto tenemos que esperar la confirmación. Me imagino que vendrá un newsletter y nos dirán cómo es, y veremos la validación dentro de la plataforma de DealShaker. De momento quiero informarte que ahora mismo si tú vas a comprar en DealShaker 100% One, no puedes. Necesitas recargar con euros tu wallet cash dentro de One Ecosystem, aunque sea 5 euros, para poder que cuando vayas a comprar 100%, él va a sacar un porcentaje que son centavos, 4, 5, 10 centavos, un real, dependiendo de lo que estés comprando, porque eso va a pagar a la comisión de el que registró el comercio y para la gente que está haciendo el trabajo de la red. Entonces es necesario cargar con 5 euros, no es mucho en realidad, pues son centavitos lo que utiliza el sistema para pagar comisiones a todo el que está promocionando DealShaker. Bueno, y seguimos acá informando a la gente. Vamos a ver cómo seguimos con estos videos. Si les gustó y la información que les estoy dando, pues me confirman y eventualmente podremos hacer uno por semana para hablar un rato con ustedes, compartir sus preguntas, yo poder responderles pues lo que tengan ahí en mente y seguir avanzando, ¿no? Bueno, les voy a mandar el email por el chat para aquellos que quieran validar sus cuentas. dealshakerpanama@gmail.com. Ese es el email al que respondo todo lo que es de One Ecosystem. Ahí me pueden escribir. Aquellos que quieran pues activar sus cuentas, no lo dejen para el último mes de noviembre, porque no lo van a poder hacer, va a estar tan saturado en la parte de soporte que después va a ser un dolor de cabeza. No dejen para de último lo que tienes que hacer ya. Procede y hazlo ya, no vaciles con eso. Es tu dinero, son tus criptomonedas y uno debe cuidarlas y debe tener sus cuentas al día en todo. Les recomiendo eso. Vamos a ver en esta semana que viene, Mariela. Yo pienso que esta semana nos podemos conectar en vivo. Tengo todavía que sacar muchos videos. Mira, tengo que sacar todo el video de el CEO de la compañía donde habla del libro blanco y toca varios aspectos. Tengo que traducirlo todo para la comunidad hispanoparlante. Entonces, ese es un trabajo que voy a hacer mañana, martes, miércoles. Vamos a ver si lo tengo para el miércoles todo listo. Y tengo que sacar varios videos que están pendientes sobre cómo crear un comercio en DealShaker. Y ya para finalizar les voy a mostrar lo del Block Explorer, que eso lo van a activar en 15 días. Y tú me dirás, ¿qué es el Block Explorer y qué es eso? Te voy a mostrar lo que es el Block Explorer. Y eso es lo que valida que estamos en una cadena de bloques. El Block Explorer es un buscador de hash que tienen las cadenas de bloque de Ethereum y de Bitcoin y de otros proyectos, y que se utiliza para validar
como les digo, la dirección, y es una forma de certificar que la transacción que se ha realizado es una transacción verdadera y que está en una cadena de bloques y que tiene toda la información del contacto y los datos de la wallet y todo, y la cantidad de dinero que se envió. Y ahí tú puedes verificar las confirmaciones de la red de Ethereum o de Bitcoin, y esas confirmaciones nos validan y nos dicen pues que ya el dinero está 100% verificado y que ya pasó al que se le dio. En la red de Bitcoin por general mínimo deben ser 3 confirmaciones, y ya cuando sean las 3 confirmaciones, esto indica ya que la cadena de bloques dijo que este dinero pasó del usuario A al usuario B y está confirmando la cantidad, la hora, la fecha, el día, todo el detalle. Déjenme mostrarles aquí que estoy buscando aquí lo que es un ejemplo de Block Explorer, y déjenme ver si veo por acá alguno. Y eso está aquí, ¿ve? En la página de One Ecosystem. Si entras aquí a One Ecosystem, puedes buscar aquí en la página el Block Explorer. Está cargando. Y esto que ustedes ven aquí es el hash, ¿ve? En la red de Ethereum el hash empieza siempre con 0x. Este hash tiene un historial de transacción. Entonces, eventualmente por aquí, por donde dice last block, por ahí va a haber una ventanita que nos va a decir que es como un buscador. Tú copias y pegas esa ventanita, ese código, lo pegas allí y te va a aparecer la transacción. Déjeme ver si aparece acá. Mostrarle más o menos. Buscar aquí a ver dónde está el Etherscan, que se llama Etherscan. Scan, creo que es Scan. Vamos a ver ahí si este es el que es. Acá lo encontré, ya lo encontré. Déjame mostrárselo. Y básicamente este es un Block Explorer, ¿verdad? Tú pones aquí el hash, lo pegas y aparece automáticamente la identificación. En el caso del que acabo de copiar no aparece porque no es pública la red. Pero si fuera una red pública, yo entro aquí a un hash, que es el que están viendo ustedes en este momento. ¿Ve? Que empieza con 0x. Estos son de Ethereum. Yo le hago un clic a alguno de esos y automáticamente me pasa el historial aquí, ¿ve? El balance, cuánto fue, la cantidad, todo. Esto es lo que es un Block Explorer. Entonces, esto lo van a activar internamente dentro de One Ecosystem y te va a salir la transacción. Ellos dijeron que en 15 días más o menos, y eso ya va a certificar de que somos una blockchain. Cuando te digan, no, que eso no tiene Block Explorer, lo metes al sistema, se lo muestras, mira, aquí está, ¿ve? Pero está de forma privada. Cuando sea pública en 12 meses, entonces agarrarás ese hash, lo pegarás aquí en Etherscan y te va a aparecer la transacción. Te va a aparecer un historial. Eventualmente, porque ya nos pegamos a la red donde están todos los proyectos de criptografía basados sobre Ethereum. Entonces, podrás buscar ese hash y si lo publicas, por ejemplo, en Google, yo hago así y lo pego, me va a salir un historial ahí. Ahora mismo no sale nada, ¿eh? Porque esto, pues, esta verificación de este hash no tiene nada público ahora mismo. Cuando sea público, tú pones ahí y va a salir algo. Y eso viene, chicos. Por eso que tienen que tener fe en el proyecto. Lo que nos han dicho el día de hoy, pues ha sido muy bueno. Y yo les recomiendo que se suscriban al canal. Regálenme un like. Y vamos a ver entonces en otra próxima entrega. Me traen otras preguntas adicionales y con mucho gusto yo les podré responder las interrogantes que puedan tener. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en la oferta, pues recuerden escribir al correo que les mandé por el chat y allí les responderé. O cualquier cosa escriben en la caja de comentarios y ahí yo les escribo personalmente. Bueno, entonces será hasta otro episodio que podamos desarrollar sobre preguntas y respuestas de One Ecosystem
Recuérdense suscribirse al canal. Se los voy a agradecer que me regalen un like. Y sobre todo, activa la campanita de notificaciones. Esto es importante. Porque si no activas la campanita de notificaciones, cuando yo estoy en un vivo no te vas a enterar. Cuando yo lance el último video con la última oferta, genial, que está disponible online para todo el mundo, tampoco te vas a enterar. Cuando lance alguna noticia, no vas a saber. Te vas a dar cuenta de cuando veas el correo electrónico que ahí llegó algo. Y eso ya pasaron 5 o 6 horas. Pero si tienes activada la campanita de notificaciones, apenas yo lance un video, ¡plin!, te va a saltar el mensaje y tú vas a poder sacar la información. Y te vas a poder conectar con nosotros en vivo una vez que sea así. Así que gracias a todos por estar aquí en sintonía de Luxor TV. Será entonces hasta el próximo videoprograma. Que tengan un feliz domingo, ya lo que queda del día de hoy. Y piensa en grande, porque estás metido en uno de los proyectos más interesantes del mundo de la criptografía, y es el proyecto de One Ecosystem. Será entonces hasta una próxima entrega y nos vemos. Que la pasen muy bien. Feliz domingo.